¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 631. Un llamado de ayuda. El vasto acorazado, formado a partir de 3 discos que parecían contener 3 mundos, había surgido del mar de fuego dentro del cuerpo de la espada, cargado hacia adelante con la fuerza de una poderosa espada, y se apresuró hacia el mango de la espada. En la isla principal de vasta expansión Dao Palace, la ceremonia de boda de Li Wuchen y Zhou Mei continuó. Después de las bendiciones de Wang Baole y Feng Qiuran, los cultivadores del Palacio de Dao y la Federación comenzaron a vitorear en voz alta. El Palacio Dao fue un mar de alegre celebración. Aquellos que no asistieron a la ceremonia también pudieron escuchar risas en la plaza pública en el pico principal. Todo parecía tan perfecto en ese momento. El árbol Yacintus se balanceó ligeramente con la brisa mientras el vasto palacio del Dao de la expansión se deleitaba en paz y felicidad. Los cultivadores de la Federación se habían asimilado parcialmente con el Palacio Dao. El establecimiento de Spirit Internet y la introducción de un sistema de crédito financiero, así como muchas otras iniciativas nuevas, habían permitido que los discípulos de la gran expansión del Palacio del Dao se acostumbraran a los caminos de la Federación. Sus actitudes hacia los cultivadores de la Federación también habían cambiado drásticamente. El estado de Wang Baole también jugó un papel importante. Salvo por situaciones excepcionales, su autoridad era inquebrantable en el altamente regulado y estricto Palacio de Dao. Si la situación actual continuara, dentro de una década, habrían tenido lugar numerosos matrimonios mixtos, y nacería la próxima generación. La asimilación se habría completado, y la Federación y el Palacio del Dao habrían sido completamente inseparables para entonces. El acuerdo entre Feng Qiuran y Li Xingwen se habría cumplido. La alianza habría permitido a la civilización de la Federación desarrollarse adecuadamente y acelerar el progreso de esta última. La civilización de la Federación habría podido avanzar más. Esto era lo que la Federación había esperado, y lo que Wang Baole también esperaba lograr. Es por eso que las bendiciones de Wang Baole para la unión de Li Wuchen y Zhou Mei habían sido sinceras, y su sonrisa esperanzada. Por supuesto, todavía había arrepentimiento de su parte. También era un joven que todavía no estaba casado y sin pareja. Su mirada recorrió incontrolablemente a la multitud y aterrizó en Zhao Yamen. Zhao Yamen estaba sonriendo, sus ojos brillantes de alegría y bendición para la pareja de recién casados. Parecía haber una pizca de envidia en su rostro también. Parecía sentir los ojos de Wang Baole sobre ella. Zhao Yamen empujó mechones de su cabello, aflojados por la leve brisa, detrás de su oreja cuando sus brillantes ojos se encontraron con los de Wang Baole. Zhao Yamen sonrió cuando sus ojos se encontraron. Wang Baole no sabía por qué su corazón comenzó a latir repentinamente. Instintivamente se frotó la barriga. El gesto repentino rompió instantáneamente el hechizo, dejando a Zhao Yamen sin palabras. Wang Baole también parecía avergonzado. Estaba a punto de acercarse a Zhao Yamen para decirle algunas palabras cuando Zhou Mei y Li Wuchen, que habían estado intercambiando bebidas con la multitud, aparecieron de repente ante Wang Baole. Zhou Mei había bebido un poco, por lo que sus mejillas estaban sonrojadas mientras miraba a Wang Baole con respeto y deferencia. También hubo gratitud. Se inclinó y luego le presentó una copa de vino a Wang Baole. Li Wuchen estaba a un lado. Sus sentimientos hacia Wang Baole se mantuvieron mezclados, pero estaba igualmente agradecido con Wang Baole por su decisión y apoyo por su amor. Respiró hondo y llenó la copa hasta el borde. Wang Baole se detuvo en seco y miró a la pareja frente a él antes de que sus ojos se posaran en Zhou Mei. Recuerdos de ella siendo una niña de la Academia de Montaña de Dao Dao aparecieron en su mente. Se volvió hacia Li Wuchen, con el corazón lleno de alegría y consuelo. Tomó la copa de vino y luego dijo en broma. Meier, puedes dirigirte a mí como tu maestro. Zhou Mei levantó la cabeza y miró a Wang Baole con emoción brillante en sus ojos. Ella siempre había considerado a Wang Baole como su maestro. De hecho, ella no era la única. El grupo original de estudiantes a quienes Wang Baole les había enseñado personalmente se sentía igual. Incluso los lotes que no habían recibido lecciones de Wang Baole continuaron admirándolo. Esto era cierto para todos los alumnos que se habían graduado de la Academia Dao Mountain Miss desde el decano de Wang Baole. Respiró hondo con entusiasmo y saludó a Wang Baole una vez más. Saludos al maestro.
La Federación y el Palacio Dao presenciaron a Zhou Mei saludar a Wang Baole, y el saludo cambió la forma en que la vieron. El Palacio Dao le dio gran importancia a la tradición. Zhou Mei dirigiéndose a Wang Baole como maestro significaba que su estado e identidad en el vasto Palacio del Dao de la Expansión ahora se habían transformado. De hecho, ahora sería considerada como una discípula personal en el vasto Palacio del Dao de la Expansión. También sería conocida como la primera discípula personal de Wang Baole. Esto fue extremadamente importante. Wang Baole le sonrió a Li Wuchen en medio de la conmoción y la envidia de la multitud. Li Wuchen sabía lo que esto significaba para Zhou Mei, y aunque sus sentimientos hacia Wang Baole todavía estaban mezclados y contaminados con sus conflictos pasados, estos pronto desaparecieron cuando miró a Wang Baole. Respiró hondo, luego reflejó la profunda reverencia de Zhou Mei. Wang Baole sonrió. Bebió el vino y dejó la copa. Estaba a punto de hablar cuando de repente, sucedió algo. Los cielos despejados que habían sido evocados por formaciones de matriz se transformaron cuando un trueno ensordecedor estalló en los cielos sobre el Palacio Dao. Auge. El trueno sacudió los cielos y la tierra. Wang Baole también se sacudió, y la alarma coloreó la cara de Feng Qiuran. Los discípulos a su alrededor abrieron mucho los ojos. La confusión coloreó sus rostros cuando la inquietud comenzó a desplegarse dentro de ellos. Tenían un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? Se escucharon gritos de conmoción y alarma. Los cielos comenzaron a deformarse y distorsionarse, y estalló una serie de truenos atronadores, cada uno más fuerte que el anterior. Las tierras temblaron, el palacio de Dao tembló y el mar de fuego hirvió. Los cielos y las tierras se habían transformado. Los vientos aullaron y las nubes retrocedieron. El palacio de Dao cayó en estado de shock al presenciar la vista. Muchos cultivadores que no habían asistido a la ceremonia de la boda salieron a toda prisa de sus cavernas y miraron lo que sucedía a su alrededor en estado de shock. Miel Yeji también apareció, y había incredulidad en sus ojos cuando se volvió bruscamente hacia el cuerpo de la espada y miró. La respiración de Wang Baole se aceleró. Podía sentir que algo no estaba bien mientras miraba a su alrededor. De repente, un tornado apareció en los cielos de la nada. Parecía provenir del cuerpo de la espada, levantando olas en el mar de fuego mientras pasaba, creando una serie de explosiones a su paso. Las estruendosas explosiones estallaron en la distancia y se acercaron cuando el tornado arrasó todo a su paso, agitando una tormenta en el mar de fuego y creando una furia de ruidos que golpeó el terror en los corazones de todos. La alarma coloreó las caras de todos. Antes de que pudieran hacer algo, la voz de alguien muy viejo, resonó desde la distancia. Parecía haber viajado con los vientos al pasar por el palacio del Dao. ¡Sálvame, sálvame! La voz sonó en todo el palacio Dao. Feng Qiuran, que había estado alarmado por la vista ante ella, lo escuchó. De repente se sacudió violentamente. Tenía una expresión en su rostro que nadie había visto antes. Parecía como si estuviera al borde de un colapso mental mientras gritaba en estado de shock. «Padre». Feng Qiuran conocía esa voz demasiado bien. Fue su padre, un anciano del vasto palacio del Dao de la Expansión que había muerto en la batalla mientras la antigua espada de bronce verdoso viajaba por el espacio. Había perecido en la lucha contra el clan interminable. «Tío maestro». Miel Yeji también reconoció la voz. La sorpresa lo atravesó cuando se giró y miró a Feng Qiuran. Vieron la mirada de incredulidad y conmoción reflejada en los ojos del otro. La respiración de Feng Qiuran se aceleró. Sin dudarlo, salió corriendo y corrió en la dirección en la que había venido la voz. Elder Feng, por favor espere. Miel Yeji y Feng Qiuran podrían tener sus diferencias, pero su lealtad hacia el palacio de Dao era indiscutible. Feng Qiuran acababa de actuar irracionalmente. Sin embargo, no podía detenerla a tiempo. Apretó los dientes y decidió seguirla. Daoist Yuran también había aparecido con una mirada solemne en su rostro. Él también fue tras los dos ancianos, atacando hacia la distancia. Todo sucedió muy rápido. Antes de que la multitud pudiera recuperarse de su conmoción y reaccionar, los tres cultivadores del reino conducto del alma habían desaparecido en el horizonte. Una miríada de emociones cruzó la cara de Wang Baole. El señor de la secta Shu, el árbol gigante y los otros cultivadores del palacio de Dao y la Federación compartieron la misma experiencia. Todos tenían el mismo sentimiento, algo grande estaba por suceder. En la frontera que separa el cuerpo de la espada y el mango de la espada, explosiones atronadores continuaron elevándose a los cielos.
El vasto acorazado finalmente se liberó de la barrera. La mitad de su cuerpo apareció en el costado del mango de la espada cuando apareció una grieta en la barrera. No se hizo añicos de inmediato, pero los sonidos de su agrietamiento insinuaron su eventual colapso. El acorazado decidió detener su avance en ese momento. Se detuvo, flotando dentro de la barrera, a horcajadas entre el cuerpo de la espada y el mango de la espada. Una voz ronca, débil y vieja continuó viajando desde el interior del acorazado. ¡Sálvame, sálvame! La voz resonó en el aire. La grieta en la barrera creó tornados en el cielo alrededor del acorazado. Los tornados comenzaron a viajar más adentro del mango de la espada. Capítulo 632. Una primera mirada. Todo el palacio de Dao cayó en un alboroto. El miedo y la inquietud pesaron en los corazones de todos cuando los tres ancianos del reino del conducto del alma se fueron. La ceremonia de boda de Li Wuchen y Zhou Mei terminó abruptamente. Mientras el resto del palacio de Dao nadaba de ansiedad y miedo, Wang Bao le convocó a Zhao Yamen, el señor de la secta Shu y el árbol gigante para discutir lo que acababa de suceder. Llegaron a la conclusión de que la secta Lord Shu y el árbol gigante debían prepararse para lo peor. Debían evacuar a todos usando la formación de matriz de teletransportación que el señor de la secta Shu había establecido en secreto si la situación lo requería. Tuvieron que llevar a cabo los preparativos en secreto mientras se preparaban para evacuar en cualquier momento. El señor de la secta Shu, así como el árbol gigante y Zhao Yamen, que acababan de enterarse de la segunda formación de la serie de teletransportación, trataron el asunto con extremo cuidado. Los tres se fueron con el corazón pesado y las mentes plagadas de preocupación después de la reunión. Wang Bao le estaba solo en la torre más alta de su palacio, contemplando el cielo distante y el mar de fuego. Su corazón también estaba pesado. Podría haber sido un simple grito de ayuda, pero había quedado claro, tal vez incluso para Feng Qiuran, que algo no había estado bien. Sin embargo, a veces, las emociones triunfan sobre la razón. Esa fue la razón por la cual Feng Qiuran había elegido viajar e investigar el asunto. Wang Bao le entendió por qué había hecho eso, y precisamente por eso tenía un mal presentimiento sobre esto. La premonición se hizo más fuerte, y un fuerte viento comenzó a levantarse, azotando la ropa de Wang Bao mientras cerraba los ojos. Se acerca una tormenta, murmuró para sí mismo. Miró hacia la parte inferior de la montaña, a los cultivadores que bulleban en el palacio de Dao y al mundo que lo rodeaba. Después de un largo rato, Wang Bao se sentó y comenzó su cultivo. Las autobiografías de los altos funcionarios habían mencionado antes que no importaba lo que deparara el futuro, uno solo podía tratar de aprovechar el momento presente. El tiempo pasó constantemente mientras Wang Bao continuaba su cultivo, y la secta continuó su discusión. De esa manera, pasaron 5 días. El quinto día, cuando el sol comenzó a ponerse, lo que más preocupaba a Wang Bao no sucedió. Feng Qiuran y los otros dos ancianos regresaron, con el ánimo bajo y una miríada de emociones en sus rostros. Wang Bao recibió una invitación tan pronto como los ancianos regresaron a la secta, por lo que fue al palacio de Feng Qiuran. Los tres cultivadores del reino del conducto del alma ya estaban adentro, esperando en silencio. Daoist Yuran asintió y le sonrió a Wang Bao. Mieliezi, que generalmente lo saludaba con una mirada helada o lo evitaba por completo, tenía una mirada de desconcierto en sus ojos. No era su habitual ser feroz. Feng Qiuran tenía una mirada perdida en su rostro, y nadie sabía lo que estaba pensando. Wang Bao le observó las expresiones en sus rostros mientras los engranajes en su cabeza giraban furiosamente. No habló y simplemente se sentó en la cuarta silla en el gran salón, volviendo los ojos hacia Feng Qiuran. Después de un largo rato, Feng Qiuran cerró los ojos y la sala cayó en silencio. Pasó un largo momento de silencio, Feng Qiuran de repente abrió los ojos. Eran brillantes con determinación. Fue entonces cuando Mieliezi habló de repente. Debemos salvarlo. No importa si esto es una trampa. Mientras exista la posibilidad de que el tío maestro siga vivo, no podemos ignorar esto. Debemos hacer algo. Wang Bao guardó silencio mientras escuchaba a Mieliezi. Feng Qiuran tembló, luego comenzó a hablar. La amargura coloreó sus palabras. Hemos identificado la fuente. Es un acorazado del clan sin fin. Mantuvimos nuestra distancia y no realizamos una inspección minuciosa, pero sabemos que hubo menos de 10 naves de tal escala y tamaño durante la última batalla galáctica. No sabemos qué hay dentro del acorazado o por qué ha reaparecido.
Ni siquiera sabemos qué planean los restos del clan interminable. Entrar en el acorazado sería arriesgar el destino del vasto expansión Dao Palace. Feng Qiuran sacudió la cabeza mientras hablaba. Le dolía el corazón y también quería salvar a su padre, pero no podía poner en peligro el palacio de Dao. Por eso planeaba entrar sola en el acorazado. El vasto expansión Dao Palace ha caído a un estado donde no nos queda nada que perder. Pero si ni siquiera podemos salvar a nuestros propios ancianos, ¿qué punto hay para nuestra existencia continua? ¿Mera esperanza? Si ese es el caso, yo, Mieliezi, preferiría ir a pelear. Mieliezi discutió. Había determinación en sus ojos. Vio a Feng Qiuran preparado para replicar e inmediatamente se volvió hacia Daoist Urran y Wan Baole. ¿Qué piensas? Daoist Urran lo contempló por un momento, luego asintió. Estoy de acuerdo con la sugerencia de Mieliezi. La apariencia del acorazado es sospechosa. Sin embargo, incluso si hay miembros sobrevivientes del clan interminable después de la guerra, su nivel de cultivo no debería ser muy alto. De lo contrario, no elegirían reaparecer ahora. Creo que deberíamos atacar. Al escuchar las palabras de Daoist Urran, Mieliezi se volvió y miró a Wang Baole. Feng Qiuran hizo lo mismo. Esperaron la respuesta de Wang Baole. Wang Baole pensó en silencio. Tanto Mieliezi como Daoist Urran habían llegado a un acuerdo sobre este asunto. Feng Qiuran podría decir lo contrario, pero este asunto le preocupaba a su padre. Sus puntos de vista sobre el asunto no requerían vocalización de su parte. Podrían haberle dado una opción, pero Wang Baole sabía que solo tenía una opción que podía elegir. Wang Baole mantuvo su silencio y se tomó una decisión. Todos los cultivadores del reino del alma naciente y una gran mayoría de los cultivadores del reino de la formación del núcleo del extenso palacio del Dao de la expansión participarían en la misión. Se dividirían en 3 equipos, liderados por los 3 cultivadores del reino conducto del alma, en una misión para infiltrarse e investigar el acorazado. El tamaño del acorazado exigía que un grupo tan grande de personas registrara el barco. Eso les permitiría realizar un rescate rápido. Los 3 cultivadores del reino del conducto del alma también informaron a todo el palacio del Dao sobre los gritos de ayuda, así como la aparición del acorazado en la frontera entre el cuerpo de la espada y el mango de la espada. La noticia provocó un alboroto en toda la secta. El palacio de Dao se preparó lo suficiente para la misión. Activaron la formación de matriz que mantenía sus tesoros bajo llave y recuperaron algunos talismanes de teletransportación explosiva. A todos también se les dio un talismán de teletransportación, que podría usarse en cualquier momento para teletransportarse. Los precios de varios tesoros y píldoras Dharmit también se redujeron para que todos pudieran abastecerse de ambos rápidamente. Finalmente, Mieliezi anunció que se irían en 7 días. Todos los que participaron en la misión se recluyeron a corto plazo para mantener su condición al máximo rendimiento. Pasaron 7 días. El palacio de Dao bullía de conmoción cuando se activó una formación de matriz. Cientos de cultivadores volaron hacia el cielo, transformándose en arcoíris que cargaban furiosamente hacia el acorazado. Entre ellos estaban los discípulos personales de Feng Qiuran y Daoist Urran. Sin embargo, también había rostros familiares ausentes en la multitud, como Dugulin, Zuo Yifan, el árbol gigante y el señor de la secta Shu. El señor de la secta era el único cultivador del reino del alma naciente que no participaba en la misión. Wang Baole había luchado mucho para que se mantuviera fuera de la misión. Los únicos otros cultivadores de la federación que se unieron a Wang Baole en la misión fueron Zhao Yamen y Kondao. Tenían que participar porque habían adquirido los discipulados oficiales del Palacio de Dao. Sus nombres habían sido registrados en la placa de Dao, y pudieron establecer resonancia con la formación de la antigua espada de bronce verdoso. Eran los puntos de contacto entre los cultivadores dentro y fuera del acorazado una vez que la partida de la misión abordaba el barco. Si Wang Baole y los demás hubieran estado viajando solos para esta misión, habrían requerido múltiples teletransportaciones para cubrir la distancia. El tiempo requerido sería inmenso. Sin embargo, con todo el palacio de Dao activado y con formaciones de matriz que apoyan la misión, la velocidad de todos se incrementó en un grado increíble. Les tomó apenas 2 días antes de que vieran el enorme acorazado a caballo en la frontera. Wang Baole fue sacudido hasta la médula al ver el acorazado y quedó sin aliento. Fue enorme, los 3 discos que formaban el cuerpo del acorazado eran como planetas, y cada uno parecía albergar un mundo. El poder emanaba del acorazado.
Los cultivadores del reino de la formación del núcleo temblaron, el miedo instintivamente surgió dentro de ellos. Zhao Yamen y Kong Dao se vieron igualmente afectados. Sin embargo, tenían la protección de su estado de discipulado del Palacio de Dao. Pudieron aclimatarse mejor para estar dentro de la formación de la antigua espada de bronce verdoso en comparación con los demás. Aún así, sus caras todavía parecían ligeramente pálidas. A los cultivadores del reino alma naciente no les estaba yendo mucho mejor. Solo los 3 cultivadores del reino conducto del alma y Wan Baole no parecían afectados. Los cultivadores del reino conducto del alma eran lo suficientemente poderosos y ya estaban al borde de un gran avance hacia el siguiente nivel de cultivo. Wan Baole, por otro lado, fue un discípulo adoptado. Pudo luchar contra la fuerza supresora después de que su cultivo fue aumentado por la formación de la matriz. Según lo planeado, nos dividiremos en 3 partes e intentaremos infiltrarnos en el acorazado. Nuestra prioridad es el rescate, pero si las cosas van hacia el sur, active su talismán de teletransportación inmediatamente y evacúe. Feng Qiuran respiró hondo y miró a todos. Ella describió los detalles de la misión solemnemente. Wan Bao le asintió y el grupo comenzó a dividirse en sus equipos más pequeños. Se dividieron en sus respectivas facciones, con los 3 cultivadores de la Federación uniéndose al equipo de Feng Qiuran. Después de que los equipos se separaron, estaban listos para moverse. Antes de que los equipos se fueran en direcciones separadas, Daoist y Urran les recordó a todos solemnemente. Todos deberían estar mentalmente preparados. Técnicamente hablando, los talismanes deberían funcionar dentro del acorazado, pero no podemos garantizar que lo hagan. Según lo que descubrí en los últimos días, es difícil ingresar a un acorazado del clan interminable. Hubo cuentas de intrusos que ingresaron con éxito pero luego fueron teletransportados nuevamente. Este es el mecanismo de defensa del acorazado del clan interminable. Por eso deberías fallar y ser teletransportado, reúnete aquí primero. Nos reagruparemos y discutiremos cómo proceder a continuación. Capítulo 633. No puedo entrar. Todos asintieron después de escuchar a Daoist y Urran e inmediatamente se separaron. Wan Baole, Zhao Yamen y Kong Dao siguieron a Feng Qiuran y corrieron hacia uno de los 3 discos. Wan Baole desaceleró un poco para que Zhao Yamen y Kong Dao pudieran seguirle el paso. En su opinión, simplemente estaba cumpliendo sus obligaciones con la secta y con Feng Qiuran al participar en esta misión. No era realmente parte de sus responsabilidades. Lo que le preocupaba eran Zhao Yamen y Kong Dao. Yamen, Kong Dao, quédate cerca de mí. Si algo sale mal, nos iremos de inmediato. Wan Bao le sabía sus prioridades. Se comunicó a través de su anillo de transmisión de voz, a través del canal de federación designado, restringido por región. No había preocupación de que nadie más los escuchara. Zhao Yamen y Kong Dao también tenían la misma opinión. Los 3 intercambiaron miradas. No dijeron una sola palabra, pero estaba claro que tenían la intención de avanzar en equipo y salir juntos. El equipo viajó en medio de la ansiedad y la cautela, acercándose constantemente a su disco objetivo. El disco se veía extremadamente impresionante desde lejos. Ahora que estaban más cerca, parecía enorme e infinito, extendiéndose por millas en el horizonte sin un final a la vista. Era imposible asimilarlo todo con los ojos. La apariencia del disco se hizo más clara a medida que se acercaban. No podían discernir el paisaje. La superficie parecía líquida y había ondas que los hacían sentir como si se estuvieran acercando a un vasto océano. La fuerza supresora que emanaba del disco se intensificó a medida que el grupo se acercaba. A pesar de la barrera defensiva de su formación en serie y Feng Qiuran desatando su cultivo para proteger a todos, las cabezas de los cultivadores del reino de la formación central comenzaron a zumbar cuando el grupo se acercó al disco. Sus mentes comenzaron a volverse borrosas. Solo los cultivadores del reino alma naciente lograron apenas retener las mentes claras. Wan Baole, con su impresionante cultivo y su estatus único, también logró mantener la cabeza despejada. Sin embargo, su respiración comenzó a acelerarse, y su corazón comenzó a latir sin control. Afortunadamente, no tuvieron que sufrir esto por mucho tiempo. Bajo la protección de Feng Qiuran, el equipo aceleró y finalmente se acercó a 1000 pies de la superficie similar al agua del disco. Una luz aguda brilló en los ojos de Feng Qiuran cuando los cultivadores del reino alma naciente desataron su cultivo. Todos unieron fuerzas y se reunieron, transformándose en una estrella fugaz que cargó directamente en el disco. Llegaron casi al instante.
Justo cuando estaban a punto de chocar con la superficie del disco, Feng Yuran sacó un antiguo talismán sin dudarlo. Era un talismán que había sido creado por el verdadero gran palacio del Dao de la expansión, usado para cortar la superficie exterior de un acorazado y entrar en el acorazado. Un talismán de teletransportación explosiva. Un retumbar atronador resonó en el aire cuando el talismán explotó. Las ondas rompieron la superficie del disco y se reveló una abertura casi imperceptible. Feng Yuran y los demás activaron su cultivo simultáneamente y desataron una repentina explosión de velocidad, corriendo directamente hacia la abertura. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a la apertura. Estaban a punto de deslizarse y entrar al mundo dentro del disco cuando, de repente, las crecientes energías de teletransportación explotaron ante sus ojos, barriendo hacia afuera y haciendo que las cabezas de todos zumbaran. Wang Baole también sintió eso. Estaba a solo un paso de entrar al mundo dentro del disco e incluso podía oler las flores dentro de ese mundo. De todos modos, habían fallado. Todos comenzaron a desaparecer en la tormenta de teletransportación, solo para reaparecer, en los cielos a 100.000 pies de distancia del acorazado. ¿Qué está pasando? Pensé que habíamos entrado. Es cierto que el acorazado está protegido por un mecanismo de defensa que teletransporta a todos los intrusos. Las expresiones en los rostros de Zhao Yamen y Kong Dao eran oscuras. Muchos cultivadores a su alrededor comenzaron a susurrar furiosamente el uno al otro. Feng Yuran hizo una mueca y, mientras miraba al acorazado, una miríada de emociones ardieron en sus ojos. Wang Baole, por otro lado, dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. No había aprobado reunir una gran cantidad de personas para infiltrarse en el acorazado, pero Mieliezi y Daoisti Urran habían aceptado la idea. Feng Yuran también lo había deseado, y Wang Baole no había podido expresar su desacuerdo. Esto tampoco está mal. El Elder Feng Yuran debería saber en el fondo de su corazón que su padre probablemente esté muerto. Ella no pudo evitar esperar. Wang Bao le suspiró. Levantó la cabeza y estudió el acorazado que tenía delante. Podía ver la luz de las teletransportaciones que aparecían cerca. Las facciones de Mieliezi y Daoisti Urran habían sido teletransportadas. Todos tenían una mirada oscura en sus rostros. Después de una discusión entre los 4 ancianos, decidieron hacer otro intento. Terminó una vez más con su teletransportación. No pudieron ingresar al acorazado. Fue entonces cuando a Mieliezi se le ocurrió una idea. Tenemos que hacer uso del poder de la formación de la antigua espada de bronce verdoso bronce para crear interferencia para resistir ser teletransportados e infiltrarnos exitosamente en el acorazado. Propongo que primero regresemos al Palacio de Dao y reunamos la fuerza de las 3 facciones. Tenemos que hacer preparativos para asegurar que nada salga mal la próxima vez. Wang Baole estuvo de acuerdo con la propuesta de Mieliezi. Después de un momento de silencio, Daoisti Urran asintió también de acuerdo. Feng Yuran pareció soltar un suspiro de alivio. Su ánimo parecía bajo, pero también estuvo de acuerdo con su decisión. La fiesta compuesta por cientos de personas, que habían venido cargando ferozmente, decidieron irse sin lograr nada. Los que se quedaron custodiando el palacio de Dao, incluidos los cultivadores de la Federación, se sorprendieron con su regreso. Nada había cambiado mucho en el palacio de Dao desde su regreso, excepto por la aparición del acorazado y su fracaso inicial en la infiltración que pesaba más sobre ellos. La vida todavía tenía que continuar. La aparición de un barco de guerra no iba a transformar drásticamente la vida de aquellos en el palacio de Dao en un período de tiempo tan corto. Unos días después, el palacio de Dao descubrió que el acorazado había regresado al cuerpo de la espada y no había continuado su partida. Wang Baole y Feng Yuran expresaron sus sospechas e inquietud durante las discusiones. Sin embargo, muchos de los discípulos del palacio del Dao habían soltado un suspiro de alivio al recibir la noticia. La asimilación entre la Federación y el Palacio Dao continuó. Después de unos días de paz y tranquilidad, Wang Baole volvió a su cultivo. Aunque no duró. Jin Duomin vino de visita una noche. Jin Duomin sonrió con ironía mientras apretaba los puños y saludaba a Wang Baole. Baole, sé que algo enorme sucedió hace un tiempo, y puedo sentir que hemos estado creciendo separados. Estoy aquí para discutir algo abiertamente contigo. Yo, Jin Duomin, realmente no deseo luchar por la presidencia de la Federación contigo. No me importa que sea la misión que me ha encomendado Duan Muke, ese viejo. Sé lo que quiero. Quiero participar en la asimilación entre la Federación y el Palacio de Dao.
También quiero establecer una corporación Trilunaris que sea independiente de mi clan familiar. Baole, ¿me ayudarás? Jin Duomin sonaba sincero. Sus ojos eran claros y honestos, sin secretos, mientras miraba a Wang Baole. Wang Baole se frotó la frente. Había estado pensando mucho después de la aparición del acorazado. Realmente no se había separado de Jin Duomin. Habían seguido manteniéndose en contacto a lo largo de los años. Pasó un tiempo calmando la mente de Jin Duomin, luego preguntó. Ayudaré donde pueda. ¿Mencionaste que te encontraste con algunos problemas? No es nada difícil, Baole. Sé que lo que estoy a punto de preguntar puede dar lugar a algunos malentendidos, pero, solo diré lo que pienso. Deseo intercambiar una parte de mis acciones en Spirit Internet por una parte de sus acciones en el juego. Jin Duomin agachó la cabeza tímidamente cuando dijo eso. Wang Baole se frotó la frente de nuevo. Esto no fue un problema en absoluto, en su opinión. Sin embargo, tampoco era algo que él pudiera decidir unilateralmente. Después de pensarlo un poco, Wang Bao le dijo con tacto. Duomin, deberías discutir esto con Xia Yan. Baole, he ido a buscar a Xia Yan. Fui a su cueva, pero no había nadie allí. Su morada de la cueva también estaba vacía. Escuché que desapareció el mismo día que apareció el acorazado. ¿Aún no ha regresado? Jin Duomin suspiró y dijo con gran exasperación. ¿Se ha ido y su morada de la cueva está vacía? ¿Ha desaparecido otra vez? Wang Baole se congeló. Inmediatamente sacó su anillo de transmisión de voz y envió una transmisión de voz a Xia Yan. Fue como una roca que se hunde en el océano. No hubo respuesta. Jin Duomin vio eso, y una luz imperceptible parpadeó en sus ojos. Bajó la cabeza y suspiró. Sí, este tipo sigue desapareciendo. Esta es la segunda vez que desaparece. La cabeza de Wang Bao le comenzó a latir ligeramente. No pudo evitar preguntarse por el extraño momento de la desaparición de Xia Yan. Esto parecía algo que debería considerar. Consoló a Jin Duomin nuevamente. Duomin, no tienes que preocuparte por esto. Xia Yan es un tipo lleno de misterios. Tal vez solo tiene algo que necesita atender. Iré a buscarlo. Tendrás tu respuesta pronto. ¿Qué hay sobre eso? Jin Duomin sonrió con ironía y asintió. Charló un poco más con Wang Baole y luego se fue. Tras despedir a Jin Duomin, Wang Baole volvió a sentarse en su palacio y apareció un pliegue en su frente. Mientras se preguntaba por la desaparición de Xia Yan, de repente levantó la cabeza y miró hacia afuera, en la dirección que Jin Duomin había dejado. La sospecha gradualmente coloreó sus ojos. Después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que sus sospechas eran el resultado de lo que Jin Duomin había dicho sobre Xia Yan. ¿Se ha ido y su morada de la cueva está vacía? ¿Ha desaparecido otra vez? Sí, este tipo sigue desapareciendo. Esta es la segunda vez que desaparece. El intercambio jugó en la mente de Wang Baole, y el pliegue en su frente se profundizó. Asumiendo que Jin Duomin no sabía que Xia Yan había hecho un acto de desaparición antes, debería haberse sorprendido al escuchar lo que Wang Baole había dicho. Debería haber preguntado a Wang Baole sobre el hábito de desaparecer de Xia Yan. Pero por la respuesta de Jin Duomin, Wang Baole podía sentir que parecía saber que Xia Yan había hecho un acto de desaparición antes. Algo no estaba bien allí. Jin Duomin no debería saber sobre la estancia de Xia Yan en el Ethereal Dao College. Había preguntado sobre Xia Yan antes, pero Wang Baole no le había revelado esa información en ese momento. Incluso si Jin Duomin hubiera decidido hacer una verificación de antecedentes de Xia Yan, no había muchas posibilidades de que descubriera la verdad. Estaban en la antigua espada de bronce verdoso, no en la Federación. Además, había advertido a Jin Duomin que no ofendiera a Xia Yan. Wang Baole aún recordaba la expresión que Jin Duomin tenía en su rostro. Según su comprensión del personaje de Jin Duomin había tomado en serio ese consejo. Era un tipo inteligente, por lo que no habría seguido adelante e investigado a Xia Yan en secreto. Había una alta probabilidad de que Jin Duomin siempre hubiera asumido que Xia Yan era un discípulo nativo del vasto palacio del Dao de expansión. Wang Bao le comenzó a sospechar que algo estaba pasando. Pero entonces, Jin Duomin también podría haber hecho algunas preguntas. Wang Baole no era la única persona que era del Ethereal Dao College. Tal vez estoy siendo demasiado paranoico. Wang Baole se frotó la frente y decidió dejar a un lado este asunto. Pensó en la desaparición de Xia Yan nuevamente, y una irritación indescriptible se levantó dentro de él.
Instintivamente llamó a Little Missy, pero ella no respondió. ¿Está dormida otra vez? Wang Baole se puso de pie. Los cielos se habían oscurecido. La extraña sensación de irritación comenzó a fortalecerse dentro de él, por lo que sacó el deslizamiento de jade que contenía el juego de Stent. Tenía la intención de entrar y jugar el juego por un tiempo para deshacerse de esta extraña irritación que estaba sintiendo. Sin embargo, no importa cuántas veces lo intentó, fue como si el servidor del juego se hubiera caído. Él, no pudo iniciar sesión. Capítulo 634. Un aroma floral. No puedo iniciar sesión. Wang Baole se sacudió. Su respiración se detuvo cuando un pensamiento surgió en su mente. Xia Yang, ese tipo. Acabo de agarrar todo y huir. Wang Baole comenzó a entrar en pánico. Sacó su anillo de transmisión de voz e intentó contactar a Xia Yang nuevamente, pero no recibió respuesta. A fuego lento de frustración, Wang Baole se sentó y comenzó a pensar. Xia Yang no parece ser del tipo que recurre a trucos tan despreciables, pensó Wang Baole. Finalmente, suspiró y encendió el canal de comunicación de la Federación en su anillo de transmisión de voz. Los cultivadores de la Federación estaban hablando del acorazado. Después de un largo momento, Wang Baole sacudió la cabeza y dejó de lado sus preocupaciones sobre Xia Yang. Cerró los ojos y comenzó a meditar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Wang Baole abriera de repente los ojos. Había una extraña luz contemplativa en sus ojos. Aunque había decidido dejar de pensar en Xia Yang, en algún lugar dentro de él había una voz que le decía que algo estaba muy mal. Jin Duomin de repente hace una visita a la casa, Xia Yang no se puede contactar y yo no puedo iniciar sesión en el juego, murmuró Wang Baole. Las tres cosas parecían estar relacionadas entre sí, pero no podía decir cuál era el problema. Ya no estaba de humor para la cultivación. Wang Baole tenía la sensación de que no podría descansar tranquilo si no se daba cuenta de esto. Reflexionó en silencio, recordando sus interacciones con Jin Duomin y Xia Yang. Entonces, sus ojos se abrieron. Su respiración se aceleró al recordar haber preguntado si el juego se estrellaría repentinamente. Xia Yang le había respondido entonces. El juego no se bloqueará a menos que estés soñando. Esas palabras fueron como rayos que explotaron dentro de la cabeza de Wang Baole. Comenzó a temblar, y oleadas de emociones surgieron dentro de él. Una luz terrible parpadeó en los ojos de Wang Baole, y permaneció en silencio durante un buen rato. Entonces, su mano derecha metió la mano en su ropa y comenzó a hurgar. Sacó la máscara en la que residía Little Missy. Podía sentir la máscara en sus manos, pero no podía verla en absoluto. La cara de Wang Baole se oscureció al instante. Parecía haber algo en el aire, un olor a algo floral. Ese aroma floral otra vez, Wang Baole entrecerró los ojos. Recordó la primera vez que olió eso, fue el instante en que el acorazado lo había teletransportado. Se sentó allí en silencio. El deslizamiento de transmisión de voz de Jade en su bolsa de almacenamiento comenzó a vibrar de repente. Bajó la cabeza, entrecerró los ojos y sacó el deslizamiento de Jade. Mientras su espíritu fluía hacia el deslizamiento de Jade, escuchó la voz cansada de Feng Qiuran. Baole, ven a la morada de la cueva, tengo algo muy importante que decirte. La cara de Wang Baole estaba desprovista de emociones cuando cerró los ojos. Después de un largo rato, finalmente los abrió de nuevo. No había signos de que algo hubiera salido mal en su rostro. Se puso de pie, abandonó su palacio y se dirigió directamente a la morada de la cueva de Feng Qiuran. Observó su entorno a lo largo del camino. Había numerosos discípulos del palacio de Dao y cultivadores de la Federación corriendo. Todos, el señor de la secta Shu, el árbol gigante y todos los demás, actuaban normalmente. Nada parecía fuera de lo común. ¿No hay escapatorias? Había una mirada ligeramente perdida en los ojos de Wang Baole cuando finalmente llegó a la entrada de la morada de la cueva de Feng Qiuran. Se detuvo y se quedó allí, mirando las puertas. Baole, entra. Las puertas se abrieron lentamente tan pronto como llegó Wang Baole. La voz áspera de Feng Qiuran sonó. Parecía cansada, tanto física como emocionalmente. Incluso su voz sonaba débil y triste. Era como si hubiera perdido toda esperanza. Todavía no hay escapatorias, murmuró Wang Baole para sí mismo mientras escuchaba la voz de Feng Qiuran y sintió su apatía. No entró en la cueva de inmediato. En cambio, se quedó afuera y sacó la máscara de nuevo. Seguía siendo invisible.
Wang Bao le respiró hondo y supo que la máscara había sido la razón por la que había logrado descubrir que había estado ilusionado durante el juicio preliminar del Ethereal Dao College. La máscara era invisible ahora porque una ilusión no tenía forma de materializarla. ¿Estoy en una ilusión ahora? Wang Bao le miró a sus lados, luego a los cielos y finalmente al suelo. Observó todo a su alrededor. La inmensa realidad de su entorno lo llevó a otro episodio de silencio. Sin embargo, la invisibilidad de la máscara era una prueba clara de que todo era una ilusión. Si ese fuera el caso, Wang Baole ahora podría adivinar razonablemente las razones detrás de la visita a la casa de Hinduomin y la desaparición de Xia Yan. Si esto fuera realmente una ilusión, tal vez significa que la ilusión tampoco puede conjurar a Xia Yan. Por eso Hinduomin me había hecho una visita con el pretexto de comprar acciones. Su verdadero propósito era hacerme saber que Xia Yan había desaparecido. Una vez que le creí, esto habría borrado la escapatoria final. Wang Bao le suspiró. Pudo haber visto un solo incidente como una coincidencia, pero el extraño comportamiento de Hinduomin había sido seguido por la desaparición de Xia Yan, su propia incapacidad para iniciar sesión en el juego y, finalmente, la invisibilidad de la máscara. Una mirada determinada apareció en los ojos de Wang Baole mientras pensaba en la serie de incidentes que habían ocurrido. ¿A quién le importa si es un sueño o una ilusión? Solo tengo que disiparlo. Mientras murmuraba para sí mismo, Wang Baole levantó la cabeza y miró la morada de la cueva delante de él. Cuando la voz interrogativa de Feng Qiuran resonó desde la morada de la cueva, Wang Baole levantó la mano derecha abruptamente y desató su cultivo completo en la morada de la cueva. La armadura Tearch apareció instantáneamente sobre él. Su aura se elevó a los cielos, y envió su puño volando hacia adelante. El golpe desató todo el poder de la armadura Tearch a arrebatar llamas y la voluntad de Wang Baole. Contenía la determinación de atravesar todas las barreras, convocando un tornado que barrió la cueva, aullando. La casa de la cueva de Feng Qiuran tembló y comenzó a mostrar signos de derrumbarse. Feng Qiuran salió corriendo, sus pasos tropezaron como si aún no se hubiera recuperado de una herida grave. Su rostro estaba lleno de conmoción y furia, y le gritó a Wang Baole tan pronto como apareció. Wang Baole, ¿qué estás haciendo? ¿Has sido golpeado también con el hechizo del clan interminable, como Milieci? ¿Brujería? La cara de Wang Baole se oscureció. Cargó contra Feng Qiuran, su mano derecha apretada en un puño. El poder de un armamento divino surgió del brazo derecho de su armadura. El brazo fusionado del Dao Disciple. Un poder que incluso Wang Bao le encontró aterrador explotó de su brazo. Se transformó en una mano esquelética enorme e ilusoria que emanaba muerte y destrucción. Parecía capaz de destruir todo a su paso, incluso el gran abismo. La mano esquelética atrapó a Feng Qiuran. La alarma cruzó la cara de Feng Qiuran. Había furia e incomprensión en sus ojos cuando levantó la mano derecha. El cultivo de su reino conducto del alma se elevó a los cielos, formando un poder increíble que parecía cubrir todo el mundo. Surgió hacia Wang Baole, y estaba claro que su poder superó ampliamente al de Wang Baole. Sin embargo, sus heridas aparentemente serias le impidieron mantener su fuerte demostración de fuerza. Ella no parecía querer matar a Wang Baole. Habiéndolo retenido con su poder, ella gritó una vez más. Wang Baole, lucha contra el hechizo del clan interminable. Despierta. Wang Baole se sacudió ante la exhibición del poder de Feng Qiuran y sus palabras. Su cabello voló, y su ropa azotada por los fuertes vientos. Su cuerpo estaba punzante de dolor. Todo se sentía tan real, y la incertidumbre lo carcomía, pero la idea de la invisibilidad de la máscara, así como los comportamientos extraños de Hinduomin y Xia Yan, hicieron que los ojos de Wang Bao le brillaran con un brillo helado. Rugió, y su ilusorio brazo esquelético se estrelló contra Feng Qiuran. Un retumbar atronador resonó en el aire. La sonrisa de Feng Qiuran estaba llena de dolor. Ella había sido herida demasiado fuerte. El cultivo que había desatado antes se disipó, y su ataque anterior parecía haber empeorado su lesión. Cuando el armamento divino de Wang Bao le cayó de golpe, fue barrida a un lado como el papel. Ella se sacudió violentamente y escupió un bocado de sangre. Cuando cayó al suelo, miró a Wang Baole con amargura en los ojos. Su voz era débil y débil mientras murmuraba. Milieci ha estado encantada, y ahora tú también, Wang Baole, por favor, vuelve en sí. Esto es realidad, no es una ilusión. Entonces, un hechizo, Wang Baole se calló. Miró al Feng Qiuran caído y pudo decir que su fácil victoria había sido porque Feng Qiuran ya había sido gravemente herido.
Ella lo había instado a que despertara. Todo parecía tan lógico y razonable. Había una razón para su lesión. Ella lo había mencionado. Fue porque, Milieshi también había sufrido el hechizo del clan interminable como él. Había sospechado que todo había sido una ilusión. Este es el hechizo del clan interminable. ¿Puedes oler un extraño aroma floral? Eso es un síntoma. Significa que has caído en un embrujo antes de la teletransportación. La respiración de Fen Kyuran se volvió desigual. Tenía los ojos brillantes de ansiedad y parecía desesperada por convencer a Wang Baole de que esto no era una ilusión. Capítulo 635. Separando las nubes. Muchos cultivadores en el palacio de Dao habían notado la conmoción y se apresuraron. Mantuvieron una distancia, pero Wang Baole pudo ver la sorpresa y la incredulidad en sus rostros, así como también escuchar su respiración agitada. Baole, tú. Wang Baole, ¿qué estás haciendo? Wang Baole no se dio la vuelta mientras escuchaba los gritos de sorpresa. Podía escuchar los pasos que se acercaban del señor de la secta Shu, Zhao Yamen y los demás. Miró al debilitado Fen Kyuran en silencio, luego lentamente entrecerró los ojos. Luego, de repente levantó la mano derecha y señaló a la velocidad del rayo. Una ráfaga de viento azotó y atravesó la frente de Fen Kyuran. Fen Kyuran se congeló, y sus ojos se abrieron como amargura, y toda una serie de emociones brillaron en sus ojos. Ella miró sin pestañear a Wang Baole antes de finalmente morir. Se ha disipado, Wang Baole murmuró para sí mismo mientras miraba el cadáver de Fen Kyuran. Se giró y vio las miradas de sorpresa e incredulidad coloreando los rostros de los cultivadores del Palacio de Dao y la Federación a su alrededor. Wang Baole, te has vuelto loco. Baole. Mató al Elder Fen Kyuran. Jadeos de sorpresa explotaron en la multitud. Algunos parecían desconcertados, otros temblaban y algunos se volvieron locos. La situación parecía estar a punto de salir de control. Fue entonces cuando el señor de la secta Shu de repente desató su cultivo y rugió. Cultivadores de la Federación, les ordeno que protejan al Elder Wang Baole. Debemos dejar este lugar ahora. Cuando sus palabras sonaron, los cultivadores perdidos y desconcertados de la Federación temblaron. A pesar de los sentimientos encontrados en sus rostros, siguieron rápidamente a la secta Lord Shu y corrieron hacia Wang Baole, con la intención de rodearlo en un círculo protector. Los cultivadores del Palacio del Dao se volvieron locos. No había forma de que permitieran que eso sucediera. Inmediatamente intentaron detener a los cultivadores de la Federación, y estalló la batalla entre los dos bandos. La muerte y la destrucción se extendieron como un incendio forestal. A medida que los sonidos de las batallas se elevaban hacia los cielos, se podía ver a numerosos cultivadores del reino del alma naciente cargando hacia ellos desde la distancia, furia y alarma en sus ojos. Baole, creo que tienes una razón para hacer lo que acabas de hacer, pero este no es el momento de pensar. Date prisa, ve a la formación de teletransportación. Tenemos que dejar este lugar y regresar a la Federación. Secta Lord Shu le gritó frenéticamente a Wang Baole. Tanto Zhao Yamen como Kong Dao estaban pálidos en la cara. De todos modos, inmediatamente vinieron a Wang Baole. Llegaron a su lado y lo sostuvieron mientras miraba confundido el cadáver de Fen Kyuran. Luego, comenzaron a tirar de él mientras corrían hacia la formación de teletransportación. Los sonidos de las batallas, los aullidos, las explosiones ensordecedoras y la luz de los hechizos inundaron el palacio del Dao. Wang Baole permaneció callado mientras Zhao Yamen y Kong Dao lo escoltaban hacia la formación de teletransportación. Estaban a punto de llegar a la formación de la matriz cuando Wang Baole de repente se enraizó en el suelo y murmuró. Yo creo y... ¿Qué estás murmurando? Baole, rápido, entra en la formación de la matriz de teletransportación. Zhao Yamen dijo frenéticamente. Ella trató de atraer a Wang Baole a la formación de teletransportación, pero él no se movió. Ella se congeló y se volvió. Lo que vio no fue un Wang Baole de aspecto desconcertado. En cambio, la confusión en sus ojos se había desvanecido y fue reemplazada por una determinación feroz. Dije que creo en Little Missy. Creo en mi propio juicio y en mis propios instintos. Wang Baole dijo en voz baja. Habiendo experimentado un sueño oscuro, había leído un poco sobre el tema. Sabía que si esto fuera realmente un sueño o una ilusión, tendría que localizar su fuente para disiparlo. Solo al localizar la fuente y destruirla podría disipar esta ilusión. Lo que había aprendido en su sueño oscuro le enseñó que tales fuentes a menudo estaban ocultas en una entidad viviente. El primer candidato en el que había pensado era Fen Kyuran.
Era una cara familiar y tenía un alto nivel de cultivo. Había habido una gran posibilidad de que ella fuera la fuente de la ilusión. Sin embargo, nada había cambiado después de su muerte. Tengo razón, no he encontrado la fuente. Todo parece terriblemente real. Tal nivel de realismo solo se puede lograr, reuniendo los recuerdos de todos. Esa es la única manera de que no se revelen vacíos o fallas cuando converso con alguien. En ese caso, los recuerdos de todos, incluido el mío, son la base a la ilusión. Pero, son solo recuerdos. Ninguna de estas personas es real. Pueden poseer los recuerdos de la persona original, pero no tendrán su razonamiento y sus instintos. Wang Baole de repente se volvió y miró a Zhao Yamen, quien lo miraba con ansiedad en sus ojos. Yamen, estás bien versado en formaciones de matrices de teletransportación. Ayúdame a realizar un cálculo. Supongamos que el número de cultivadores de la Federación que estamos enviando es un número primo. Al tener en cuenta las capacidades de cada cultivador de la Federación como individuo y como un todo, así como la determinación de los cultivadores de Dao Palas de detenernos, en cuántas teletransportaciones y en cuántos grupos de cultivadores deberíamos dividirlos para enviarlos. De vuelta tantos cultivadores como sea posible. ¿Hay alguna forma de enviar más cultivadores? Además, ¿cuál es este número primo que has asumido? La repentina pregunta de Wang Bao le dejó perplejo a Zhao Yamen. El nerviosismo cruzó por sus ojos mientras ella respondía apresuradamente. No es momento de bromear. Baole, ¿qué haces? Rápido, ingrese a la formación de teletransportación. Yamen, por favor ayuda a realizar los cálculos. Wang Bao le miró a Zhao Yamen e imploró suavemente. Baole, lo más importante ahora es irse, Kong Dao dijo apresuradamente también. Antes de que terminara de hablar, Wang Bao le suspiró. Había visto el destello de miedo en los ojos de Zhao Yamen y tenía su respuesta. Levantó su mano derecha, y Zhao Yamen se sacudió al instante cuando apareció un corte sangriento en su cuello. La sangre brotó. Miró a Wang Baole, confundida, y luego se desplomó en el suelo. Kong Dao quedó atónito ante la escena que acababa de desarrollarse ante él. Su respiración se aceleró mientras se tambaleaba hacia atrás. Había confusión e incredulidad en sus ojos mientras miraba atónito a Wang Baole. Era como si estuviera mirando a un completo desconocido. Kong Dao, te llamaré Kong Dao ahora. ¿Me puedes hacer un favor? Embosca a esa persona, dijo Wang Baole, luego señaló casualmente a un cultivador del reino de la formación del núcleo del palacio de Dao involucrado en una batalla en la distancia. Kong Dao tropezó hacia atrás. Su respiración se volvió desigual. Puede que no se dé cuenta, pero sus ojos eran salvajes y frenéticos. Wang Bao le suspiró aliviado. Afortunadamente, no todo es real. Suspiró, luego agitó su mano derecha. Su espada brilló, dejando un agujero en el pecho de Kong Dao. El cadáver de Kong Dao cayó al suelo cuando Wang Bao le volvió a murmurar para sí mismo. Todavía no está disipado. La fuente del hechizo, no está en Feng Qiuran ni en nadie cercano a mí. ¿Dónde, podría ser? Wang Bao le estaba parado al lado de la formación de teletransportación. Una indescriptible frustración y sensación de peligro se lo comieron. Sabía que si no disipaba el hechizo pronto, podría no tener la oportunidad de hacerlo. Sus ojos recorrieron las masas luchadoras. Vio a Zuo Yifan, Li Yi y Jin Duomin. Finalmente, sus ojos se posaron en la cima de la montaña, en el árbol jacinto. Wang Bao le se sacudió violentamente tan pronto como sus ojos se posaron en el árbol. Podía oler el extraño aroma floral de nuevo. Su instinto le decía que, de hecho, había una voz que gritaba dentro de él e intentaba decirle que la fuente de todo, era ese árbol. No lo dudó. Wang Bao le corrió hacia el árbol y a Cintus. Todos a su alrededor, el señor de la secta Shu, Zuo Yifan, los cultivadores de la Federación y los discípulos del Palacio de Dao, se volvieron hacia él simultáneamente y lo miraron sin pestañear. Salieron corriendo y trataron de detenerlo. Pero fue demasiado tarde. Wang Bao le desató su armadura Tearch de arranque de llamas. Su cultivo surgió dentro de él cuando el aura de un armamento divino emanó de su brazo, más fuerte que nunca. Se elevó a los cielos. Flotando en el aire, el cuerpo de Wang Bao le parecía haberse fusionado perfectamente con el armamento divino. Eran como una estrella fugaz, atravesando los cielos y atacando el árbol jacinto. El golpe aterrizó y se escuchó un grito de dolor. El árbol jacinto se sacudió violentamente y cayó. Los cielos tronaron y el mundo se transformó.
Los cultivadores de la Federación y el Palacio de Dao se convirtieron en simples sombras, luego se desvanecieron como si hubieran desaparecido. El mar de fuego alrededor del Palacio Dao rugió y se derrumbó. Era como si un fuerte viento hubiera levantado un velo después del derrumbe, exponiendo los innumerables cadáveres que lo rodeaban. A lo lejos, la sangre se unió y formó un vasto río que fluía hacia el horizonte, sin fin a la vista. Las antiguas islas, al levantar el velo, revelaron su verdadera forma. Eran montañas formadas por innumerables pilas de cadáveres. Las pilas de cadáveres se extendían en la distancia. Se podían ver innumerables flores rojas enormes en esos cadáveres, algunas en flor, otras no. Un aroma floral familiar envolvió todo el mundo. Los cielos también se habían transformado. Ya no eran los cielos del Palacio de Dao. Un enorme sol colgaba en los cielos. Al mirar más de cerca, se podía ver que este sol era en realidad el cadáver de una bestia gigantesca. La luz que emitía era un calor falso que se transformaba en un tenue resplandor de muerte tan pronto como aterrizaba en algo. Este no era el vasto expansión Dao Palace. Este fue el acorazado del clan interminable. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 636. La flor demoníaca verde poría. La destrucción del árbol Hyacinthus parecía revelar la capa de ilusión. A pesar de que Wang Baore había estado mentalmente preparado para la revelación, todavía estaba sorprendido por la vista que tenía delante. Había pensado que este sería el caso, pero todavía no podía calmarse. Entonces, no volví al vasto palacio del Dao de la expansión. En cambio, entré en el acorazado. Murmuró Wang Baole. 10 pasos por delante de él, era una gigantesca flor roja. Se elevaba a 100 pies de altura y tenía brotes como pilares que florecían hacia el cielo. Sus enormes pétalos emitían una luz extraña y misteriosa. Había una extraña fragancia que llenaba este mundo. Era un aroma, con el que Wang Baole estaba familiarizado. Lo había olido en el momento en que había abordado el acorazado y sumido en la ilusión. El aroma era claramente lo que lo había llevado a una ilusión. Numerosas frutas colgaban debajo de la gigantesca flor roja. Cada uno era del tamaño de una persona. Las grietas cubrían las frutas, y dentro de las grietas crecían hileras de dientes afilados. Fue una vista aterradora. Fluidos viscosos gotearon de las grietas, siseando mientras aterrizaban en el suelo. La fruta más cercana a Wang Baole claramente se había secado y muerto. Eso no fue todo. Cuando Wang Baole levantó la cabeza y miró las flores a su alrededor, vio un tenue brillo demoníaco que iluminaba el cielo y la tierra llena de cadáveres y flores. Figuras familiares se pararon frente a las flores a su alrededor. Vio a Feng Qiuran, Zhao Yamen, Kong Dao y muchos otros que habían entrado juntos en el acorazado. Algunos de ellos estaban parados frente a una fruta que colgaba debajo de cada flor, algunos caminaban hacia una flor y otros se arrastraban hacia la fruta. Algunas personas estaban claramente desaparecidas. Wang Baole se dio cuenta de dónde habían ido cuando vio unas pocas frutas colgando maduras y pesadas debajo de algunas flores. Habían sido tragados enteros por las frutas. Las expresiones en los rostros de Feng Qiuran y de los demás variaron. Algunos tenían una sonrisa tonta en sus rostros, otros una mirada de confusión. Algunos parecían agitados, otros furiosos. Algunos obviamente estaban luchando, también hubo unos pocos que sacaron las entrañas de los cadáveres en el suelo y se las metieron en la boca. Parecían estar en el cielo, como si acabaran de probar la ambrosía. Los cielos estaban coloreados con una luz demoníaca, y la tierra estaba llena de flores rojas en plena floración. La vista antes de Wang Baore lo sorprendió hasta la médula. Su respiración se aceleró mientras corría hacia Zhao Yamen. Zhao Yamen estaba sonrojada, sus ojos soñadores. Estaba a punto de ser tragada entera por la fruta que tenía delante y ya tenía medio brazo extendido dentro de la fruta. Era como si hubiera alguien dentro de la fruta que Wang Baole no podía ver quién la tomaba de la mano y trataba de tirar de ella en sus brazos. Estaba a punto de entrar en la fruta. Fue entonces cuando Wang Baole llegó a su lado y la agarró del brazo. Tiró bruscamente, y un chillido que pareció desgarrar el alma escapó de la fruta. Parecía loco de furia y claramente no estaba dispuesto a separarse de su presa. Una fuerza estalló dentro de la fruta y se fusionó con su lujuria violenta. La fruta se hinchó e intentó tragarse a Wang Baole entero. Wang Baole tomó represalias con un golpe de su armadura de archa arrebatar llamas. La fruta se sacudió violentamente, y un grito sonó desde adentro.
Explotó al contacto, sus jugos salpicaron por todas partes. Wang Baole alejó a Zhao Yamen. Sin embargo, no había signos de que Zhao Yamen despertara de su ilusión. Wang Baole se puso frenético. Levantó su mano derecha y señaló su frente. Despierta. Su voz era como un trueno, retumbando en el aire. Parecía llegar a Zhao Yamen también, haciéndola temblar. Sus ojos se aclararon y, cuando vio a Wang Baole, murmuró: Baole, tuve un sueño. Soñé que estábamos. Sus palabras se fueron apagando cuando la cabeza de Zhao Yamen finalmente se aclaró, y se dio cuenta de lo que la rodeaba. Sus pupilas se contrajeron al instante, y la alarma y la conmoción colorearon su rostro. Al ver a Zhao Yamen recuperar sus sentidos, Wang Bao le suspiró aliviado. Sin embargo, no había tiempo para consolarla. Se volvió y corrió hacia el resto. Fue entonces cuando la flor gigantesca antes de que Feng Yuran comenzara a temblar. Eso duró unos momentos antes de colapsar. Sus pétalos fueron desgarrados, su tallo y frutas explotaron. Un poderoso ki espiritual, uno que pertenecía a un cultivador del reino conducto del alma, surgió de la persona de Feng Yuran. El reino de los sueños de Poría Verde. Feng Yuran tenía una mirada oscura en su rostro. Cuando sus ojos se abrieron lentamente, vio a Wang Baole y un Zhao Yamen ligeramente debilitado. Esta última claramente había sido rescatada de su ilusión. En cuanto a la primera, Feng Yuran fue sorprendido. Sabía que Wang Baole no era alguien con quien jugar, pero no esperaba que él fuera la primera persona en liberarse de su ilusión. Wang Bao le observó a Feng Yuran liberarse de la ilusión y finalmente pudo tranquilizarse. Se miraron el uno al otro. No había necesidad de intercambiar palabras. Salieron corriendo y comenzaron a rescatar a los demás. Todavía había algunos cultivadores del reino del alma naciente que estaban atrapados en el reino de los sueños. Sin embargo, había notado claramente que algo andaba mal y estaban luchando contra la ilusión. Estaba claro por las expresiones en sus caras. Muchos de ellos perecerían sin ayuda, pero algunos podrían haber podido liberarse sin ayuda. Con la ayuda de Feng Yuran y Wang Baole, despertarían más rápidamente del reino de los sueños. No les llevó mucho tiempo a los dos, así como a los rescatados, liberar a los cultivadores que no habían sido tragados enteros. Todos habían quedado atrapados en sus ilusiones individuales, drásticamente diferentes. Todos se sorprendieron cuando despertaron. Se habían mirado el uno al otro con una miríada de emociones en sus ojos. Nadie había querido hablar sobre lo que habían soñado. La pesadez en sus corazones y el miedo que tenían hacia este extraño lugar no se desvaneció con su liberación de sus ilusiones. Habían visto algunos compañeros que habían sido tragados vivos por las frutas, o al menos, los huesos desnudos que habían quedado después de que habían abierto esas frutas. Todos habían descendido al silencio entonces. El propio Wang Baole estaba de mal humor. Había sido una experiencia peligrosa y extraña desde su entrada en este acorazado. Todos estaban profundamente preocupados por su situación actual. Baole, guarda a estas personas por mí. Iré a destruir las Demonic Green Poria Flowers en el área. Feng Yuran tenía una mirada oscura en su rostro. Su primera entrada al acorazado había estado cargada de peligro. Su preocupación por su padre también la llevó a su inquietud. Estaba a punto de elevarse hacia el cielo e inspeccionar el área. Sin embargo, tan pronto como Feng Yuran dijo eso y Wang Bao le asintió con la cabeza solemnemente, las docenas de flores demoníacas a su alrededor se sacudieron repentinamente y soltaron una serie de fuertes explosiones. En ese instante, parecieron usar toda su vitalidad y expulsaron cualquier aroma floral que se alojara dentro de ellos. El aroma floral apareció en un estado gaseoso cuando se ve desde lejos. De cerca, sin embargo, fue el polen rojo carmesí que formó una niebla de color sangre y se extendió hacia afuera, cubriendo el área circundante que abarca miles de pies. Las flores se secaron tan pronto como expulsaron el polen. En un abrir y cerrar de ojos, se marchitaron y cayeron al suelo. La niebla que se había formado a partir de su polen, por otro lado, se había desatado y se estaba extendiendo más hacia el exterior, instigando una transformación repentina. El polen cayó sobre los cadáveres amontonados en los miles de pies de tierra. Estos cadáveres comenzaron a temblar. Ondas de aullidos sin sentido sonaron en el aire cuando hordas de cadáveres comenzaron a arrastrarse sobre sus pies. Algunos de ellos tenían forma humana, los otros bestias. También había algunas especies que Wang Baole nunca había encontrado antes.
Todos se habían puesto de pie y ahora estaban cargando hacia Wang Baole y los cultivadores sobrevivientes. El aura de la muerte siguió a estas criaturas, el aire a su alrededor apestaba a ella. Los cielos se agotaron de todo color cuando los vientos aullaron y las nubes hirvieron. Afortunadamente, a pesar de que los muertos eran muchos, la mayoría de ellos habían muerto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba de ellos era puro instinto. Los cultivadores del reino de la formación del núcleo podrían encontrarles un desafío, pero los cultivadores del reino del alma naciente no encontraron que estas criaturas fueran particularmente difíciles de matar o evitar. Un cultivador del reino conducto del alma encontraría estos objetivos fáciles. Mientras los cadáveres atacaban hacia ellos, un destello de luz intensa parpadeó en los ojos ansiosos de Feng Qiuran. Levantó su mano derecha y la golpeó con fuerza contra el suelo. El cielo y la tierra tronaron cuando una mano ilusoria gigantesca que abarca miles de pies apareció sobre sus cabezas y cayó al suelo. Los vientos aullaban salvajemente mientras el cabello y la ropa de todos se agitaban violentamente en el aire. Cuando todos se pusieron de pie, sorprendidos, la mano gigantesca atravesó sus cuerpos sin dañarlos y aterrizó en el suelo. Un estallido ensordecedor resonó en el aire, y la tierra tronó cuando la palma la golpeó. Todos los cadáveres que cargaban hacia ellos se desintegraron inmediatamente y se convirtieron en polvo. La mano ilusoria desapareció, y el área recuperó la calma una vez más. Todos jadearon. Incluso Wang Bao le dejó de respirar por un segundo. Había una mirada solemne en sus ojos cuando se volvió hacia Feng Qiuran. Feng Qiuran nunca había mostrado tal poder en el pasado. Por eso muchos la habían visto como menos poderosa que Miel y Ezi. Sin embargo, ella acababa de mostrar un poder acorde con su estado. Las flores rojas se llaman Demonic Green Poria Flowers. Su fragancia puede encarcelar a uno en una ilusión, dijo Feng Qiuran lentamente. Levantó la mano derecha y agarró el aire, arrancando hebras de pistilos de las flores marchitas y colocándolas ante todos. Agárrate a esto. Puede ayudar a luchar contra el poder ilusorio de las flores demoníacas. Capítulo 637. Tirando de un tronco. Wang Bao le tomó los pistilos en silencio. Entendió la desesperación de Feng Qiuran por salvar la devoción de su padre y Miel y Ezi por la secta. Ambos arriesgarían todo para salvar a un anciano de la secta. También entendió la lealtad de Daoist y Urran a la secta. Sin embargo, continuó siendo cauteloso con este último. Daoist y Urran había sido quien había mencionado el mecanismo de defensa del acorazado. Esa había sido parte de la razón por la cual todos habían caído tan fácilmente en una ilusión. De todos modos, a pesar de que podría entender sus motivaciones, aún desaprobaba esta misión. Podría no haber sido tan malo si hubiera habido menos personas involucradas. Sin embargo, esta misión se componía de todos los cultivadores del reino alma naciente de la secta y una gran parte de sus cultivadores del reino de la formación central. Estos cientos de cultivadores formaron la fuerza de combate de élite restante del vasto expansión Dao Palace. Si algo les sucediera, crearía un impacto duradero en el vasto expansión Dao Palace del que este último nunca podría recuperarse. La federación no se vería afectada a corto plazo, pero también sufriría las consecuencias a largo plazo. De todos modos, él era un extraño que no estaba en condiciones de estar en desacuerdo con su decisión. Solo podía excluir a los cultivadores de la federación de participar en esta misión. Sin embargo, los estados de Zhao Yamen y Kondao en la secta eran diferentes, y no tuvieron más remedio que unirse a la misión. Es por eso que Wang Bao le sabía que su responsabilidad principal era garantizar su seguridad, mientras que encontrar al padre de Feng Qiuran era una preocupación secundaria. Él suspiró en secreto. Fue a Kondao y Zhao Yamen. No habían sufrido ninguna lesión, pero la serie de peligros que acababan de sobrevivir los había sacudido. Sin embargo, ni Kondao ni Zhao Yamen eran débiles. Rápidamente dejaron de lado sus miedos, sus ojos brillaron una vez más con una intensidad feroz. Kondao, intenta activar tu talismán de teletransportación, dijo Wang Baole en voz baja después de caminar cerca de los dos. Kondao sacudió la cabeza. Lo intenté antes, no funcionó. Wang Baole no fue el único que pensó en irse. Hubo algunos entre ellos que compartieron los mismos pensamientos. A pesar de que Feng Qiuran estaba con ellos, habían intentado activar el talismán de teletransportación en secreto. Sin embargo, la teletransportación había fallado, lo que humedeció aún más sus espíritus. Cuando Feng Qiuran se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la amargura inundó su corazón mientras suspiraba en secreto.
Luego, con una mirada solemne, se inclinó profundamente hacia todos. Quizás esta vez hice el movimiento equivocado, pero por favor créeme. Haré todo lo que pueda para sacar a todos. El personaje de Fen Kyuran no le permitió ser tan contundente como Mieliezi. Sin embargo, como mujer, su carácter maleable y su mal genio eran una ventaja. Mientras se inclinaba hacia todos y hacía su promesa, con los ojos llenos de disculpas, todos también devolvieron la reverencia en silencio. Todos habían elegido creerle. Eso fue porque conocían su personaje. Sabían que Fen Kyuran no era alguien que los dejaría morir en tiempos de peligro. Elder Fen, no hay necesidad de una disculpa. Como cultivadores de Dao Palace, es nuestra obligación salvar a nuestro anciano. Además, hemos elegido el camino del cultivo. ¿Por qué debemos temer ahora a la muerte? Si lo hiciéramos, no deberíamos haber elegido este camino en primer lugar. Kilin dijo con su voz ronca mientras se paraba entre la multitud. Sus ojos eran feroces mientras exploraban la multitud. Dado que la teletransportación está fuera de discusión, solo nos queda una opción, y eso es avanzar. Elder Fen, no tenemos los derechos para acceder a muchos de los registros relacionados con el clan interminable. Ya que conoces esta flor demoníaca verde poría, ¿sabes también algo más que sea extraño que debamos tener en cuenta en el acorazado? A medida que los cultivadores del reino del alma naciente comenzaron a hablar, los cultivadores del reino de la formación del núcleo comenzaron a calmarse. Wan Bao le levantó la cabeza y miró a Fen Kyuran. Fen Kyuran respiró hondo y apartó sus ansiedades. Ella sabía que no podía darse el lujo de entrar en pánico. Si lo hiciera, realmente estaría llevando a todos a la muerte. Ella se convertiría en una pecadora del palacio de Dao. Yo, Mieliez y Ran hemos cometido un error a nuestro juicio. Ahora que he visto los cadáveres y las flores de porría verde demoníaca, recuerdo algo de lo que he oído antes, un acorazado especial del clan sin fin. Este acorazado especial no parece diferente de otros acorazados del clan interminable. Sin embargo, su función es diferente. Son conocidos como palacios de sacrificio. Los palacios de sacrificio son esencialmente altares de sacrificio. Cada vez que el clan interminable conquista una galaxia, capturaban hordas de cultivadores y arrojaban sus cadáveres a los palacios sacrificiales. La sangre, la carne y la vitalidad de estos cultivadores se sacrifican en los acorazados y se usan para ayudar a la curación de los miembros del clan interminable. Sospecho que este acorazado es un palacio de sacrificios. Los cuerpos aquí pertenecen a cultivadores de numerosos cultivos que fueron destruidos por este acorazado. Si ese es el caso, entonces debería haber un altar menor de sacrificio en cada mundo contenido dentro de cada disco. Estos 3 altares de sacrificio menores deben estar conectados entre sí en otro nivel inferior, donde se encuentra el altar principal de sacrificio. Si queremos abandonar este lugar, tendremos que entrar en el altar principal de sacrificios, donde podremos desbloquear la salida y encontrar una salida. Fen Kyuran compartió su análisis honestamente. La multitud se calló. Wan Bao le suspiró en secreto. Sacó algunos tesoros dármicos y píldoras de su bolsa de almacenamiento, junto con algunos títeres, y se los entregó a Zhao Yamen y Kondao. Sabía que el viaje por delante de ellos sería extremadamente difícil. Fen Kyuran no miró a los otros cultivadores. En cambio, miró a su alrededor. Además de los miles de pies a su alrededor que habían sido limpiados de flores de porría verde demoníaca, esta tierra de cadáveres todavía estaba llena de innumerables flores demoníacas. Afortunadamente, la mayoría de las flores en la distancia eran todos capullos, a diferencia de las flores que habían florecido y las habían rodeado antes. Descansemos todos por un tiempo. Nos moveremos en 30 minutos. Después de un largo momento, Fen Kyuran retiró su mirada y habló suavemente. Kilin y los demás se sentaron. Todos comenzaron a activar su cultivo en silencio, asegurando que permanecieran en óptimas condiciones. También habían guardado los pistilos de la Demonic Green Poria Flower. El tiempo pasó constantemente. El final del descanso de 30 minutos llegó pronto. La mayoría de ellos habían recuperado su fuerza y estaban preparados para continuar la misión. Fue entonces cuando, el suelo comenzó a temblar. El temblor no fue violento. De todos modos, todavía envió la alarma parpadeando en las caras de todos. Se pusieron de pie, las miradas en sus rostros eran solemnes. El temblor se intensificó cuando un fuerte pisoteo sonó en la distancia. Parecía que un gigante se abría camino hacia ellos. El siguiente fue un fuerte jadeo, como el aullido de un viento furioso.
Fue puntuado por fuertes ruidos. La alarma coloreó las caras de Wang Baole, Feng Qiuran, así como de los cultivadores del reino alma naciente. No había necesidad de palabras. Muchos de ellos tomaron el cielo al instante y miraron en la dirección de donde venía la conmoción. Siguieron buscando. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron, y algunos de ellos incluso jadearon en voz alta. Es decir, ¿qué es eso? La conmoción en la distancia se hizo más fuerte. Los vientos se volvieron más salvajes y su aullido más feroz. Una figura imponente que parecía conectar el cielo y la tierra, apareció gradualmente a la vista. Al principio, solo podían escucharlo. Entonces, vieron su silueta. Luego, la silueta se hizo distinta y una imagen impresa claramente en los ojos de Wang Baole y los otros cultivadores. Era una bestia gigantesca y monstruosa que estaba más allá de toda descripción. Era similar al Diamond Ape pero claramente muchas veces más grande. Su cuerpo estaba cubierto de una capa desordenada de pelaje, con parches de hueso negro expuestos al aire. Un hedor apestoso de algo podrido acompañó su acercamiento. Las pesadas cadenas lo pesaron y atravesaron su cuerpo. Lo ataron a un enorme tronco de madera que colgaba suspendido en el aire detrás de la bestia. El tronco tenía cientos de miles de pies de espesor. Un cultivador ordinario aparecería como una hormiga antes del registro. Sin embargo, al lado de la bestia, el tamaño del registro se hizo menos obvio. Lo más impactante del registro no era su ancho sino su longitud, parecía durar para siempre. La bestia estaba atada a un extremo del registro mientras que el otro extremo del registro no se podía ver en absoluto. El tronco de madera suspendido parecía extenderse hacia el cielo distante. Era como si estuviera conectado con el otro extremo del mundo. Esta enorme bestia era como una mula, arrastrando el tronco detrás de ella, un paso a la vez, avanzando con gran dificultad. Si se desacelerara un poco, las cadenas de la bestia brillarían repentinamente con la luz de una runa, que luego se transformaría en numerosos hilos finos, azotando a la bestia y provocando gritos de dolor. La bestia se vio obligada a avanzar sin disminuir la velocidad o detenerse bajo la amenaza de los azotes. No parecía darse cuenta ni preocuparse por Wang Baole y los otros cultivadores. Los sonidos de golpes y pisadas resonaron en el aire. Los sonidos de jadeo se acercaban gradualmente. Decenas de miles de pies de distancia, la imponente figura de un monstruo avanzó, paso a paso, arrastrando detrás de él un tronco de madera. Luego, gradualmente se retiró a la distancia. Cada paso que aterrizaba en el suelo hacía temblar la tierra. Cada paso que levantaba del suelo provocaba tormentas. El mundo entero tronó y los vientos aullaron cuando llegó y luego se fueron. Capítulo 638. Un ataque masivo. ¿Qué fue eso? Wang Bao le murmuró para sí mismo mientras todos a su alrededor jadeaban. Feng Qiuran también fue sacudido. El poder que había emanado de la bestia había sido abrumador y había cubierto el mundo entero. Lo que había sido increíble fue cómo una bestia tan poderosa había sido encadenada como un esclavo y hecha para servir como mula, arrastrando el tronco hacia adelante. La vista había sacudido a todos hasta la médula. Se quedaron mirando el otro extremo del tronco, que se extendía en el horizonte sin un final a la vista. No pudieron evitar adivinar a dónde conducía. El otro extremo del tronco debe conducir a el altar menor de sacrificios de este mundo. Feng Qiuran dijo de repente. La expresión de su rostro cambió de inmediato. Todos se volvieron solemnes entonces también. Lo que hizo que sus expresiones se oscurecieran fue lo que habían visto cuando la bestia gigantesca pasó junto a ellos. Sus pesados pasos habían sacudido la tierra. Las flores rojas que aún no estaban en flor habían temblado. Mientras continuaban temblando, algunas de estas flores habían comenzado a mostrar signos de floración. Ver eso había alarmado a todos. Uno podría imaginar fácilmente las hordas de cadáveres que se levantarían del suelo con una gran cantidad de flores de porría verde demoníaca floreciendo de repente. Tenemos que irnos ahora. La alarma cruzó la cara de Feng Qiuran mientras levantaba su mano derecha y saludaba. Una repentina oleada de poder levantó a todos del suelo y comenzó a alejarlos. No había necesidad de su advertencia. Los cultivadores del reino del alma naciente a su alrededor habían comenzado a entrar en pánico y salir corriendo. Wang Bao le hizo lo mismo. Hizo uso del empuje de Feng Qiuran y arrastró a Zhao Yamen y Kong Tao mientras salía corriendo. Todavía era demasiado tarde.
Quizás podría ser más exacto decir que habían perdido la oportunidad de abandonar este lugar en el momento en que apareció la bestia. La tierra había dejado de temblar, pero fuertes explosiones comenzaron a sonar sin cesar en el aire. Cada golpe era el sonido de una flor demoníaca verde poría estallando en plena floración. Cada capullo tenía el tamaño de un puño, y explotaban de un puño a una palma extendida. Fue una vista impactante. Desde lejos, parecía que innumerables palmeras los saludaban a lo lejos. Todas las flores demoníacas que estaban en su línea de visión florecieron en ese instante. Grandes nubes de polen arrojaron al aire, formando nieblas carmesí que se reunieron y luego, cubrieron los cielos. A su alrededor, a su izquierda y su derecha, antes y detrás de ellos, en la distancia, estaban rodeados por un mar de flores y nieblas carmesí. Los cadáveres que quedaron atrapados en el radio de la niebla carmesí comenzaron a temblar. Aullidos furiosos resonaron en el aire cuando los cadáveres comenzaron a ponerse de pie. Sus ojos ardían con llamas rojas mientras rugían y atacaban a los cultivadores. Entre la horda había bestias a las que les faltaba la mitad de sus cuerpos y a los humanos les faltaban extremidades. Había esqueletos desnudos de carne y hueso. También hubo aquellos cuyos cuerpos parecían aparentemente intactos y emitían un aura malvada y negra. Incluso había muchos insectos del tamaño de un hombre reunidos en masas oscuras, cargando hacia ellos mientras rugían. El hedor a muerte flotaba en el aire y cubría el área. Era como la capa de la muerte, barriendo el aire y cubriendo todo mientras cosechaba la sangre y la carne de los vivos. Fen Kyuran podría estar en el reino del conducto del alma, pero si fuera atrapada dentro de las hordas de atacatos muertos vivientes, pronto se agotaría tratando de escapar y eventualmente perecería. Ella seguía siendo un ser vivo y respirador. Estos cadáveres, por otro lado, estaban muertos. Sus aullidos resonaron en el aire cuando la niebla carmesí envolvió el cielo y rugieron furiosos rugidos. No había tiempo para que nadie pensara, ya que el cadáver más cercano ya se había lanzado sobre ellos. Los sonidos de las batallas sonaron de inmediato. Fen Kyuran formó una serie rápida de sellos manuales, convocando un tornado que surgió hacia afuera. El resto se dio cuenta del peligro en el que se encontraban y se reunieron. Con Fen Kyuran a la cabeza, desataron sus ataques mientras cargaban por delante. Wang Bao le flanqueó al equipo a la derecha, y detrás de él estaban Zhao Yamen y Kong Dao. Este último no necesitaba protección de Wang Bao. Zhao Yamen, especialmente, estaba en su elemento ya que sus formaciones de matriz encontraron su uso en batallas a gran escala. Con una serie de sellos manuales, desató la trasola de formaciones de matriz. Con cada novena formación de matriz, las formaciones de matriz acumuladas desencadenarían un ataque explosivo, aniquilando vastas legiones de cadáveres y creando una reacción violenta que dañó a muchos otros enemigos. Kong Dao fue igualmente letal. Sus instintos como bestias se desataron por completo en la batalla. La violenta beta oculta en su interior se reveló cuando evitó hábilmente los golpes letales y tomó represalias en especie. Wang Baole, después de haber visto a sus amigos defenderse en la pelea, dejó de preocuparse. Con una serie de sellos manuales, convocó a un mar de rayos, una explosión de electricidad que generó la trasola de electricidad que luego surgió hacia afuera y eliminó hordas de cadáveres. Su armadura Tearch de arranque de llamas era un arma más adecuada para una batalla uno a uno. Ante la masa de enemigos, lo primero que Wang Baole pensó en usar fue el arte oscuro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el arte oscuro era inútil en tal batalla. No tenían almas. De hecho, los cadáveres se habían transformado en una especie de títeres de carne y hueso. Sus rayos se habían convertido en el arma más efectiva que poseía. También desató ejércitos de espadas voladoras, que salieron disparadas de su brazalete de almacenamiento y se lanzaron por el aire. Literalmente llovía espadas. El resto también había desatado sus propios hechizos y técnicas poderosas. Fen Kyuran continuó forjando un camino abierto para ellos, avanzando en medio de la batalla. Sin embargo, simplemente había demasiadas bestias y demasiados cadáveres. Se lanzaron hacia adelante, sin fin a la vista. Las bestias voladoras aparecieron en los cielos y, a lo lejos, pudieron ver zombis con túnicas negras. Se podría decir que no había muchos de estos zombis vestidos de negro, pero todavía había cientos de ellos. Cada uno de ellos estaba envuelto en una niebla negra que brillaba con runas de aspecto letal. La niebla se disparó hacia los cultivadores, rugiendo. Cada golpe aterrizó con una explosión.
Su poder era tan grande que era como si estuvieran recibiendo un golpe de un cultivador del reino del alma naciente. No eran lo más peligroso que enfrentaban los cultivadores. El mayor peligro era quedar atrapado en una pelea sin escapar. A medida que el polen continuaba extendiéndose, podría despertar cadáveres más peligrosos o atraer más cadáveres hacia ellos. Feng Qiuran comenzó a entrar en pánico. Sacó una regla y la agitó en el aire cuando sonó su voz. 1000 pies. Tan pronto como ella dijo eso, la tierra a menos de 1000 pies de ella comenzó a temblar. Un poder invisible parecía haberse reunido de la nada y aplastar todos los cadáveres dentro del radio de 1000 pies. Al instante se convirtieron en polvo. El ataque fue increíblemente poderoso pero de poca ayuda. Simplemente había demasiados cadáveres. Los 1000 pies de espacio despejado se inundaron instantáneamente con nuevos cadáveres. La niebla negra comenzó a amontonarse amenazadoramente. Kilin y los demás también atacaron, y sus ataques le dieron tiempo a Feng Qiuran para preparar su próxima ronda de ataque. Después de unos momentos, un brillo helado parpadeó en los ojos de Feng Qiuran mientras rugía. 10.000 pies. Los ojos de Zhao Yamen brillaron tan pronto como Feng Qiuran desató su ataque. Con una serie de sellos manuales, desató 99 runas de matriz, creando una formación de matriz que se extendió por 10.000 pies en todas las direcciones. El ataque del gobernante de Feng Qiuran explotó en el momento exacto en que apareció la formación de la matriz. Bum, bum, bum. Las tierras temblaron, y los cielos parecían drenados de todo color cuando todo menos de 10.000 pies se convirtió en polvo. El poder dentro del gobernante parecía haber sido aumentado por alguna otra fuente de poder. Surgió hacia afuera, enviando réplicas del ataque otros 20.000 pies en la distancia. Las réplicas podrían no haber sido tan poderosas como el ataque original, debilitándose a medida que avanzaba, pero fueron suficientes para aniquilar los cadáveres. El campo de batalla fue despejado instantáneamente de todos los enemigos. Sin embargo, no tuvieron que ir muy lejos antes de que apareciera otro ejército de cadáveres en el horizonte. Debido a la batalla anterior, todos se dieron cuenta del poder de las formaciones de matriz de Zhao Yamen. Wang Baole también se había sorprendido. Siempre había sabido lo increíbles que eran las formaciones de matriz de Zhao Yamen, pero no tenía idea de que podrían aumentar el poder de un cultivador del reino conducto del alma. En medio de su pánico, Feng Qiuran se dio cuenta del poder de las formaciones de matriz de Zhao Yamen. Sus ojos brillaron. Ella apareció junto a Zhao Yamen en el momento siguiente, con la intención de mantenerla a su lado. Wang Baole apareció al lado de Zhao Yamen al mismo tiempo. Se paró junto a ella y miró a Feng Qiuran. Baole, garantizaré la seguridad de Zhao Yamen. Lo juro por mi vida. Ella habló sin rodeos sin picar sus palabras. Wang Bao le miró a Zhao Yamen en silencio. Él no estaba en condiciones de tomar una decisión por ella. Zhao Yamen solo lo consideró por unos momentos antes de sonreír gentilmente a Wang Baole. Luego, asintió y siguió a Feng Qiuran. Se elevaron a los cielos con la intención de replicar el ataque anterior en el aire. Una repentina e indescriptible preocupación se desplegó dentro de Wang Baole mientras observaba a los dos elevarse hacia el cielo. Estaba a punto de decir algo cuando, de repente, el suelo comenzó a temblar violentamente. La tierra ante ellos se derrumbó, y una pitón parcialmente podrida de 100 pies de largo emergió del suelo y salió disparada, arrojando barro y rocas destrozadas hacia el cielo cuando colisionó con el grupo de cultivadores. Wang Baole no tuvo tiempo de considerar la preocupación que había sentido antes en medio de los sonidos ensordecedores de la batalla. Se alejó rápidamente con el resto para evitar el ataque. Detrás de ellos, el suelo se derrumbó una vez más cuando otra pitón gigante voló. Parches de tierra a su alrededor comenzaron a derrumbarse, uno tras otro. Surgió una tercera, cuarta y quinta pitón, más de 40 pitones gigantes cargaron, rugiendo, contra el grupo de cultivadores. Fuego negro salía de sus fauces abiertas. Capítulo 639. Separación. Unos pocos cultivadores del reino de la formación del núcleo no habían logrado esquivar la carga de las pitones gigantes y fueron tragados instantáneamente vivos. Ahogados gritos de dolor se ahogaron en medio de los furiosos aullidos de los cadáveres. El grupo de cultivadores no tuvo más remedio que dispersarse bajo los ataques de las pitones gigantes. Wang Bao le hizo exactamente eso mientras se retiraba apresuradamente. Una pitón gigante vino cargando contra él desde su derecha, rugiendo. Parecía que iba a ser tragado vivo.
Pero la fuerza de Wang Bao le era similar a la de un cultivador del reino alma naciente. La armadura de Tearch arrebate de llamas apareció sobre él al instante, y sus ojos brillaron con un brillo helado mientras avanzaba en lugar de retirarse, cargando directamente en la pitón gigante. El sonido ensordecedor de una colisión resonó en el aire cuando el brazo de armamento divino de Wang Bao le atravesó el cuerpo del pitón gigante en el momento de su colisión. Se deslizó alrededor de la pitón gigante, luego saltó al aire. La cabeza del pitón gigante cayó al suelo con un ruido sordo ensordecedor. El cuerpo del pitón continuó retorciéndose a pesar de la pérdida de su cabeza, golpeando a Wang Bao. Wang Bao le formó una serie de sellos manuales. Su espada voladora tricolor llegó corriendo por el aire, cortando la pitón en múltiples trozos. Luego, la espada regresó volando, zumbando mientras rodeaba a Wang Bao y destrozaba los cadáveres que atacaban contra él. Wang Bao no prestó atención a los cadáveres a su alrededor. En cambio, miró a su alrededor con una expresión oscura en su rostro. Las pitones gigantes habían separado el campo de batalla en múltiples campos de batalla más pequeños. Los gritos de batalla continuaron elevándose en el aire. Muchas de las pitones ya habían sido asesinadas por otros cultivadores del reino del alma naciente. Sin embargo, todavía había algunos estragos en el campo, y más de una docena de cultivadores habían muerto desde entonces. Una armadura de escamas de pescado había aparecido en Kondao. Parecía haber aumentado su velocidad y le había regalado semitransparencia. Kondao corrió por el campo de batalla, luchando junto a un cultivador del reino alma naciente y matando a otra pitón gigante. No podemos seguir así para siempre. Nadie saldrá vivo de esto si no hacemos algo. La respiración de Wang Bao se aceleró ligeramente. Se acercó a algunos cultivadores del reino de la formación del núcleo y, con un gesto de su mano, dejó una pitón gigante. Luego, levantó bruscamente la cabeza hacia el cielo y miró. En los cielos anteriores, Feng Qiuran y Zhao Yamen estaban actualmente rodeados de innumerables bestias aladas. La pareja brilló con una luz deslumbrante que continuó creciendo aún más cegadora. Feng Qiuran de repente levantó la regla en su mano en el aire. Sus ojos brillaban con una luz intensa mientras gritaba. 100.000 pies. La mano derecha de Feng Qiuran golpeó con fuerza la regla hacia abajo, hacia el suelo. Zhao Yamen formó una serie de sellos manuales al mismo tiempo, liberando el poder de 999 runas que había acumulado antes. Los cielos retumbaron y la tierra tembló. Los vientos aullaron y las nubes retrocedieron. A menos de 100.000 pies de Feng Qiuran, todos los cadáveres y bestias, incluidas las pitones y los zombis vestidos de negro, temblaron violentamente. Era como si una fuerza increíble y repentina hubiera descendido de los cielos y aplastado todo a la vista. Dentro de los 100.000 pies de tierra, las explosiones retumbaron y todo se convirtió en polvo. Todo lo que vivía fue aniquilado. La formación de matriz de Zhao Yamen intensificó el ataque y empujó las ondas de choque más hacia afuera, alcanzando casi 300.000 pies. Era como si una mano gigantesca se hubiera extendido desde las grietas de la tierra y hubiera borrado todo. Los monstruos en el cielo eran los objetivos principales de Feng Qiuran y Zhao Yamen. El área de ataque se extendió mucho más en el aire. Rápido, vete. Las tierras retumbaron y todo se convirtió en polvo. Feng Qiuran agarró a Zhao Yamen y corrió hacia la distancia mientras ella gritaba frenéticamente. El resto no necesitaba un recordatorio de Feng Qiuran. Habían presenciado su ataque antes, y todos habían estado en alerta máxima y listos para correr. Con la repentina apertura presentada, así como la aparición de la próxima horda de enemigos en el horizonte a cientos de miles de pies de distancia, que ya cargaban hacia ellos, se lanzaron de inmediato y salieron corriendo. Wang Bao le hizo lo mismo. Saltó al aire y tiró de Kondao junto con él. El grupo estaba a punto de utilizar el campo de batalla despejado para escapar cuando, de repente, otro rugido retumbó desde el suelo hundido, donde habían surgido las docenas de pitones gigantes. El suelo se hundió aún más antes de que estallara. Una gran grieta apareció en la tierra, y un aullido feroz, aterrador en los corazones de todos, resonó desde sus profundidades. El aullido fue acompañado por el sonido de cadenas sonando. Un enorme sabueso en blanco, parcialmente descompuesto, salió rápidamente de la grieta. Apareció en el aire en el siguiente instante y cerró las fauces, atrapando y engullendo un reino de alma naciente y otros 3 cultivadores del reino de formación del núcleo al instante. El horror y la alarma pasaron por las caras de todos. Su pesadilla acababa de comenzar.
Grietas similares comenzaron a aparecer en el suelo. Los sabuesos negros salieron corriendo, aullando furiosamente y saltando en el aire. Afortunadamente, todos estaban encadenados al suelo y no podían correr demasiado lejos. De todos modos, numeraban en docenas y representaban una amenaza significativa, especialmente, debido a su físico único. Los hechizos eran inútiles contra ellos. Fue como arrojar una piedra al vasto océano. No se vieron afectados en absoluto. Solo los ataques físicos infligidos en la carne los afectaron. Cultivadores del reino del alma naciente, dispersos. Cultivadores del reino de la formación central, se reúnen a mi alrededor. Lo intentaremos y lo ensamblaremos al final del tronco de madera. La cara de Fen Kyuran estaba pálida cuando ladró su orden apresuradamente. Quería atacar, pero podía sentir un poder horrible retumbando en las profundidades subterráneas. Se movía rápidamente y se dirigía hacia ellos. Solo tenían 30 segundos antes de que emergiera del suelo. Con el peligro tan cerca, no tuvo tiempo de trazar un plan detallado. Levantó su mano derecha, y con un gesto, reunió a unos cultivadores del reino de la formación del núcleo a su alrededor. Luego, ella condujo a Zhao Yamen y a los demás a la distancia. Qilin y los otros cultivadores del reino alma naciente, cuyos rostros estaban pálidos, se habían extendido. Wang Bao le había hecho lo mismo. Tenía la intención de seguir a Fen Kyuran, pero justo cuando hizo un movimiento, el suelo debajo de él comenzó a retumbar. Un sabueso negro rugió y cargó contra él, bloqueando su camino y con la intención de tragárselo entero. Un destello vicioso brilló en los ojos de Wang Baole. La armadura de Tearcha rebate de llamas se activó de inmediato, y un poder increíble se reunió en su brazo de armamento divino. Lanzó un golpe repentino hacia el sabueso negro. El golpe provocó un tornado y cayó directamente sobre la cabeza del sabueso, causando un fuerte estallido en el aire. El sabueso gimió de dolor y retrocedió, mientras que Wang Baole se sacudió por la reacción del golpe. Su armadura crujió, y fue enviado volando hacia atrás por la fuerza de su golpe, como un títere cortado de sus cuerdas. Cuando lo arrojaron hacia atrás, los cielos volvieron a llenarse de cadáveres recién amasados. Las temibles criaturas fueron sacrificadas antes de que pudieran acercarse con espadas voladoras que habían aparecido alrededor de Wang Baole. La respiración de Wang Baole se aceleró mientras se estabilizaba. Miró a su alrededor y solo vio miembros rotos y mutilados de varios cultivadores del palacio de Dao. Qilin y los demás se habían dispersado por mucho tiempo a los vientos. Los cadáveres se habían separado y se habían ido tras los cultivadores. No deberíamos haber venido a este maldito lugar. Wang Bao le apretó los dientes. Se retiró sin dudarlo, eligió una dirección aleatoria y comenzó a correr. Justo cuando estaba a punto de lanzarse, el suelo a 100.000 pies de distancia comenzó a retumbar. Un enorme Kunpen, parcialmente descompuesto, se levantó del suelo, como si rompiera la superficie del océano, y saltó al aire. La bestia emanaba un ki negro. Las ondas de energía surgieron de su forma de descomposición, lo que atemorizó el corazón de Wang Baole. Su cultivo comenzó a volverse inestable. Era una sensación que había experimentado antes cuando se había cruzado con una bestia colmillo estelar. Sabía que el monstruo delante de él estaba al menos, en el reino planeta. El reino del planeta. El cuero cabelludo de Wang Baole se entumeció. Vio las cadenas en el Kunpen, que eran como las de los sabuesos negros. Sin embargo, había más cadenas. No había tiempo para pensarlo más. Huyó a toda prisa sin volver la cabeza. Él desató todo lo que tenía sobre él. Su campana de armamento dármico envolvió su armadura Tearch mientras su espada voladora tricolor volaba círculos protectores a su alrededor. Después de aumentar sus defensas, soltó una repentina explosión de velocidad, transformándose en una estrella fugaz que se precipitó por los cielos, aplastando a las bestias aladas que se atrevieron a interponerse en su camino. La muerte y el polvo quedaron a su paso mientras se abría camino sin pensar. Los sentidos de Wang Baole se habían elevado a los extremos. Se desvió en otra dirección tan pronto como sintió que algo andaba mal. Logró sobrevivir a varios encuentros peligrosos de esa manera. El efecto del polen podría haber desaparecido después de todo este tiempo, ya que los cadáveres habían comenzado a endurecerse. Pronto, la mayoría de ellos se detuvieron por completo. Wang Baole finalmente salió de la niebla carmesí y de la tierra de los muertos vivientes. Estaba jadeando, su ropa empapada en sudor. Rápidamente sacó unas pastillas y se las tragó enteras.
Luego, se volvió y miró el campo de batalla detrás de él, el terror residual aún permanecía en sus ojos. El Kunpeng estaba encadenado, así que no puede seguirme ahora que estoy tan lejos. Zhao Yamen y Kong están con Feng Qiuran. Deberían estar a salvo. El corazón de Wang Baole todavía estaba acelerado. Sin embargo, sabía que no tenía sentido entrar en pánico. Tomó algunos tragos de aire, empujó la inquietud dentro de él y miró a su alrededor con una expresión grave en su rostro. Su mirada se posó en una dirección. La tierra parecía escasa y vacía de amenazas, por lo que comenzó a correr en esa dirección. Lo más importante ahora es localizar la dirección del otro extremo del tronco de madera, donde se encuentra el altar del sacrificio. Capítulo 640. Una invocación. Los cielos estaban oscuros. A pesar de que el enorme cadáver de la bestia en el cielo seguía brillando como el sol, parecía luchar para iluminar toda la tierra. Wang Bao le vio las tierras ante él débilmente iluminadas mientras que otros en la distancia estaban en completa oscuridad. Sin embargo, un cultivador podía ver claramente mientras permitiera que la energía espiritual fluyera a sus ojos. Las Demonic Green Poria Flowers dispersas por las tierras también ayudaron. Sus flores rojas emitían una tenue luz que proyectaba un tenue resplandor en las tierras a su alrededor. La vista ante él se vería drásticamente diferente sin las pilas interminables de cadáveres. Su presencia llenó el mundo con un aura de muerte sin fin. Wang Bao le podría ser un niño oscuro, pero no se había acostumbrado tanto a esas escenas de muerte. La secta oscura podría gobernar sobre la muerte, pero su responsabilidad era transportar las almas. Los cadáveres en este mundo que habían muerto hace eones no eran diferentes de los títeres de sangre y carne. El poder que controlaba estos títeres era algo que Wang Baole no había visto antes. Estaba confundido y perdido, y al mismo tiempo, asombrado de lo que había visto en este mundo. El clan interminable podría estar aterrorizando a las galaxias, pero no se puede negar que son una entidad poderosa. Eso es lo que les da el poder de correr salvajemente y no tener que responder a nadie más. Wang Bao le murmuró para sí mismo. No frenó mientras corría hacia adelante en el aire, sosteniendo los pistilos de la flor demoníaca verde poría cerca de su pecho. Su extraño poder aseguraba que no fuera víctima de más ilusiones durante su viaje. Las flores demoníacas parecían menos propensas a florecer repentinamente sin agitación repentina también. Esto significaba que el viaje de Wang Baole después de huir de la niebla carmesí se había mantenido relativamente suave y libre de peligros. Sin embargo, lo que vio continuó sorprendiéndolo en un grado cada vez mayor. Los cadáveres en esta tierra abarcaban innumerables especies, y la mayoría de ellos parecían pertenecer a criaturas que Wang Baole nunca había visto ni oído hablar. Vio criaturas con cuerpos de animales y cabezas humanas, cadáveres formados a partir de rocas, enormes cuerpos cubiertos de cuernos, así como muchos otros cadáveres de aspecto extraño. Había aquellos con 2 cabezas, así como aquellos cuyos cuerpos parecían 5 dedos y no tenían ojos. También había cadáveres en forma de enormes cubos que parecían haber sido reconstruidos. No parecía posible que estas entidades pudieran haber estado vivas y viviendo de alguna manera en el pasado. Pero hasta donde Wang Bao le podía ver, eran cadáveres. Las vistas sacudieron a Wang Baole hasta el núcleo. Luego, descubrió cadáveres de aspecto familiar, como, los nativos del Black Wing Planet, pequeños hombres negros con sus grandes pies. El aura que seguía emanando de esos cadáveres incluso después de su muerte seguía siendo aterradora. Wang Baole instintivamente supo que no debía alejarse demasiado. Podría desencadenar una reacción accidental si entrara en contacto con ellos. Wang Bao le pasó los cadáveres de los nativos del Black Wing Planet. Pasaron 30 minutos antes de que se detuviera en el aire y bajara la mirada. Había una mirada extraña en su rostro. Miró al suelo, al cadáver que descansa sobre una pila de otros cadáveres. Salvo sus orejas ligeramente alargadas y su construcción extremadamente delgada, el cadáver parecía casi un humano. Su muerte no disminuyó su extraordinaria belleza. Wang Baole solo se había encontrado con una especie así en el juego de Stent. Ese juego, murmuró Wang Baole. Podría haber mirado demasiado tiempo el cadáver, ya que el dedo de la delgada figura en la montaña de cadáveres comenzó a temblar. Wang Baole inmediatamente se volvió cauteloso. No dudó e inmediatamente aceleró y salió corriendo. Cuando se desvaneció en la distancia, el dedo finalmente se detuvo. Las tierras permanecieron tranquilas y pacíficas. No puedo quedarme mucho tiempo en ningún lado. Todo aquí parece realmente extraño.
Wang Bao le respiró hondo. Miró a su alrededor mientras avanzaba, tratando de determinar qué camino tomar. Sabía que la forma más rápida y sencilla de encontrar el altar del sacrificio era localizar la enorme bestia que habían visto antes. Entonces podría seguir a la bestia y encontrar el altar del sacrificio. El tiempo pasó constantemente. Pasaron los días. Wang Bao le continuó su vuelo a través de este mundo lleno de cadáveres, buscando sin descansar. Sin embargo, solo vio más cadáveres. La enorme bestia no se encontraba por ningún lado. Entonces, un día, mientras Wang Bao le aceleró a través del cielo, sintiéndose un poco ansioso, sus pupilas se contrajeron de repente. Un extraño sentimiento surgió dentro de él, y su fuego oscuro comenzó a agitarse sin control. Surgió hacia afuera y apareció fuera de su cuerpo, transformándose en llamas negras y heladas. Algo brilló en los ojos de Wang Bao. Podía sentir una fuerza tirando de él y del fuego oscuro dentro de su cuerpo. Resonaba con su fuego oscuro. Se sentía familiar. Era el aura de la secta oscura. Podría haber miembros de la secta oscura escondiéndose aquí. La respiración de Wang Bao se aceleró ligeramente. Extendió sus sentidos y comenzó a inspeccionar el área con cuidado. Él inclinó su cabeza hacia la derecha. El aura familiar, perteneciente a la secta oscura, venía de esa dirección. Wang Bao le pensó profundamente. Luego, sacó la máscara de Little Missy. A pesar de que Little Missy no había respondido a sus llamadas durante todo el tiempo que había estado aquí, la máscara seguía siendo un elemento importante que permitía a Wang Bao discernir la realidad de la ilusión. La máscara no mostraba indicios de volverse invisible en este momento. Wang Bao le inspeccionó los pistilos y luego miró a su alrededor. Su mente finalmente se tranquilizó de que esto no era otra ilusión más, reflexionó durante algún tiempo antes de cambiar de dirección y salir corriendo en la dirección de donde venía el aura de la secta oscura. Mantuvo una velocidad regular sin dejar de ser cauteloso con su entorno. Pasaron 30 minutos. La persistente sensación de familiaridad se intensificó, y el fuego oscuro dentro de Wang Bao le comenzó a agitarse con un hambre aparente, que surgió de su cuerpo sin parar. Desde lejos, el cuerpo de Wang Bao ya no se podía ver. En cambio, uno solo podía ver una ardiente bola de fuego negro. Fue entonces cuando Wang Bao finalmente llegó al lugar donde se había originado el aura de la secta oscura. Era una ciudad descansando al pie de una montaña. Esta fue la primera ciudad que Wang Bao había encontrado en este mundo. No era una ciudad grande, su tamaño era solo el de Ethereal City. Sin embargo, todavía era una vista impresionante en la tierra llena de cadáveres. Después de todo, no había visto nada más que cadáveres y flores demoníacas en el camino. No había habido otra arquitectura. La mera presencia de la ciudad hablaba de algo extremadamente importante. La respiración de Wang Bao se volvió desigual al pensar en ello. Estaba seguro de que, la presencia de la ciudad significaba que había habido formas de vida presentes aquí. Por eso no importaba que la ciudad no fuera más que ruinas ahora, con la mayoría de sus edificios dañados y parcialmente colapsados. El espíritu de Wang Bao todavía se elevaba al verlo. Sus ojos comenzaron a abrirse al acercarse a la ciudad. Voló hacia adelante y se cernía sobre las ruinas de la ciudad. Mirando hacia abajo, su cabeza comenzó a zumbar ruidosamente. Hubo una implosión silenciosa dentro de su cabeza. Este lugar, Wang Bao fue sacudido. Ondas de emociones rugieron dentro de él mientras los fuegos oscuros fuera de su cuerpo oscilaban violentamente. Desde su posición, vio no solo las ruinas de la ciudad, sino también algo más. La ciudad no se había construido en tierra, se había construido sobre una enorme calavera. Uno podría imaginar cuán grande debe ser el cráneo. El cráneo no descansaba en una montaña sino que estaba conectado a un brazo. Quizás podría ser más preciso llamarlo la mitad de un número. Era como si un gigante se hubiera sentado allí en meditación alguna vez en el pasado y hubiera recibido un corte diagonal hacia abajo desde un hombro, cortando el cuerpo del gigante en dos mitades. Una mitad de su cuerpo se había convertido claramente en polvo, por eso lo que había quedado era la otra mitad derrumbada. La respiración de Wang Bao se congeló mientras miraba la vista ante él en silencio. Podía sentir el aura de la secta oscura que emanaba de los huesos. Briznas de un aura similar surgieron de la ciudad descansando también sobre los huesos. La vista envió a Wang Bao a un largo silencio. Descendió lentamente y aterrizó en la parte superior del cráneo. Se paró dentro de la ciudad, mirando todo a su alrededor.
La realización lo había visto hace un momento. No era como había esperado. Había pensado que alguien había construido una ciudad aquí. En cambio, la ciudad había sido parte de este gigante. Quizás la ciudad había descansado sobre su cabeza cuando el gigante todavía estaba vivo. El estilo arquitectónico de la ciudad le recordó a Wang Baole su oscuro sueño. Podía decir claramente que provenía de un período similar al que había experimentado en el sueño oscuro. Sobrevivientes después de la caída de la secta oscura, tal vez, Wang Bao le murmuró para sí mismo, una miríada de emociones cruzando por sus ojos. Fin del capítulo 640. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.